Bueno, bon día a todas e a todos. Gracias por estar hoxe aquí. Quería, en nome da presidenta do Consello, Rosario Álvarez, disculpar a súa ausencia, posto que está nunhas xornadas en Portugal. E me toca a min, tamén en nome do Consello e en nome do Arquivo Sonoro de Galicia, darvos a benvida a estas xornadas que forman parte do traballo que fai o arquivo ao longo do ano, con diferentes actividades públicas, en donde intentamos sobre todo que asistan as persoas interesadas en todo o mundo do sonido e, ao mesmo tempo, os especialistas, lóxicamente, e particularmente no caso das xornadas de hoxe, aquelas persoas o que lle debemos fundamentalmente a catalogación e conservación dos arquivos sonoros, que todas aquelas persoas que están, de alguna forma, ligadas a institucións, como son bibliotecas, fundacións, que realmente teñen, digamos que, esa obligación, por así decirlo, e ese mérito de preservar para o futuro as grabacións sonoras que de outra forma estarían prácticamente perdidas. É certo que nos últimos 40 anos, desde que en 1980 a UNESCO declarou todo o que é o patrimonio audiovisual, o sonido e o visual, como un elemento clave para a humanidade, para o futuro da humanidade, teñen proliferado no mundo institucións que, a través de arquivos sonoros, fonotecas e, evidentemente, contenedores dos rexistros audiovisuales, están facendo unha labor moi importante. Penso que, incluso nestes momentos, hai un certo auxe dese interés por conservar para o futuro as imaxes e os sonidos. Quizá o sonido se incorporou un pouco máis tarde a esta necesidade de conservación dos rexistros para o futuro, pero creo que o está facendo con suficientemente forza para que realmente na sensibilidade da xente se valore cada vez máis como esos elementos cotidianos dos fenómenos naturales, da vida cotidiana, dos sonidos artificiales, da palabra e da música, teñen un valor porque a evolución que se produce a nivel tecnolóxico e da propia vida social fai que evolucionen continuamente e que todos podamos recordar sonidos que hoxe é imposible ou é moi difícil revivir. Eu sempre que teño a oportunidade de falar con persoas xóvenes, lle recordo como o sonido dos carros do país nas corredoiras de Galicia marcaban a identidade dunha parte esencial deste pobo, como na cidade de Santiago elementos sonoros como eran o tren, o silbato do tren, a campana berenguela e a torre da tontería, perdón, a sirena da Tintorería de España marcaba o ritmo non solamente das horas, sino o ritmo da entrada e salida dos traballos e, ao mesmo tempo, nos facilitaba información do tempo meteorolóxico, sin salir de casa, segundo onde un vivía, sabía que escoitando a berenguela facía bon ou mal tempo, dependía se un vivía no sur ou no norte, se escoitando a sirena do tren estaba chovendo ou facía sol. É dicir, hai toda unha serie de sonidos perdidos que sería moi interesante catalogar para o futuro. Eu, na miña actividade periodística, tuve a sorte de vivir, por exemplo, o proceso de fundición da nova berenguela,
por unha compañía holandesa, e foi un proceso moi complexo. Os técnicos holandeses o único que querían era escoitar grabacións da Bella Campana. E nos encontrábamos, e fixadevos que isto era 1980, 89, que non había ningún rexistro sonoro de calidad sobre o sonido da berenguela. Porque todos os sonidos que aparecían en películas, fundamentalmente, documentales e demais, non era a berenguela que estaba sonando, senón que eran sonidos recollidos de recursos sonoros quitados do outro lado. Hubo que acudir fundamentalmente aos músicos, que foron realmente os que determinaron de unha forma máis ou menos exacta a tonalidade do do que emitía a bella berenguela. Bueno, é un pequeno exemplo de como realmente temos, eu creo que a necesidade de despertar a sensibilidade polo valor que ten o sonido, sea natural ou artificial, e evidentemente o valor que ten a palabra e a música, para afondar neste proceso no que de alguna forma xa estamos todos metidos, pero que, lóxicamente, está cheo de lagoas. Hoxe vamos a ter aquí, eu creo que, polo menos para min, a satisfacción de contar cos mellores especialistas, diría, do Estado e de Galicia, no tema do sonido almacenado. Dende, lóxicamente, a Biblioteca Nacional de España, que é un referente neste sentido, a Biblioteca de Cataluña, que tamén é tamén un formato interesantísimo para Galicia, e, evidentemente, todos os máis importantes museos e fundacións e arquivos que en Galicia teñen sonidos. Sonidos que están dispersos e que moitas veces non dispoñemos de un catálogo claro, porque a veces cando unha biblioteca se ve de alguna forma obligada a mezclar soportes diferentes, libros, películas, audios, resulta complexo para o público en general saber realmente que sonidos podemos encontrar en determinado lugar. O Arquivo Sonoro de Galicia, evidentemente, lle gustaría que Galicia, polo menos a nivel de Galicia, puidéramos dispoñer dun catálogo para saber onde están os diferentes rexistros sonoros que existen e que, de alguna forma, ese catálogo facilite o traballo dos investigadores e axude tamén a sensibilizar realmente a todas as persoas da importancia que ten este patrimonio. Si estas xornadas sirven un pouco para isto, creo que estaremos no camiño correcto. Pola miña parte, nada máis que daros a benvida e agradecer especialmente aos ponentes que van a participar, pero tamén a todo o público que está hoxe aquí, por a vosa presencia, e que disfrutedes da xornada e que realmente todos saquemos proveito das mesmas. Nada máis e moitas gracias. Vamos a agardar 5 minutos a que sean as 10 da mañán. Escoitaremos a berenguela tamén para darnos conta da hora e comenzaremos as sesións puntualmente porque pode haber xente que veña a escoitar a sesión. De acordo?
empaña. Se me empañan. Qué rabia. Espera. Joder. Bueno, bon día a todas e todos de novo. Benvidos a estas xornadas. Saludar tamén a todas aquelas persoas que nos están seguindo a través do canal de YouTube por streaming e tamén recordarlles que polo sistema habitual tamén poden formular preguntas aos ponentes e tamén agradecer o traballo de todos os técnicos do Consello da Cultura que fixeron posible estas xornadas, especialmente a Cristina Puyales, que é a persona que máis directamente traballa no arquivo sonoro. E, despois desta benvida, decir que temos hoxe a sorte de ter con nós a María Jesús López Lorenzo, que é unha persona que, como todos saben, é un técnico da Biblioteca Nacional de España. A Biblioteca Nacional de España non solamente é digamos, o arquivo máis importante de documentos escritos, sino que tamén ten unha labor importantísima na conservación e catalogación do sonido, tanto da música como da palabra.
E nese sentido, pois, decir que María Jesús realmente desde fai máis de 5 anos a xefa do Servicio de Registros Sonoros da Biblioteca Nacional, pero que anteriormente, porque ela leva xa 20 anos prácticamente na biblioteca, foi a encargada do Arquivo da Palabra, que é outra sección importantísima ligada, lóxicamente, ao son dentro da Biblioteca Nacional, e que previamente desempeñou unha labor tamén importante no Departamento de Música e Audiovisuales da propia Biblioteca Nacional. Eu, a verdade, é que quixera resaltar o papel que ten este importantísimo centro na conservación do sonido en España, porque realmente é unha labor, eu creo que pionera dentro do país, primeiro, polo carácter público e de servicio que ten a Biblioteca Nacional, pero, ademais, pola importantísima labor que se ten feito neste sentido. María Jesús López Lorenzo é unha persona que, ademais, ten unha formación importantísima como bibliotecaria, con estudios en España e en Italia, doutorada pola Universidade de Trieste, e, ademais, eu creo que ten un mérito engadido, ou temos nós o mérito compartido de que é unha galega de pro, porque María Jesús López Lorenzo naceu en Lugo. Polo tanto, eu creo que debe sentirse como na casa e deixámoslle realmente a palabra para que nos fale do seu traballo no seo da Biblioteca Nacional e, fundamentalmente, nese traballo de conservación e catalogación do sonido. Moitas gracias. Moitas gracias. Bueno, moitas gracias aos asistentes. Non naceu en Lugo, pero en Madrid, pero vamos, me siento gallega, con lo cual me van a permitir que hable en castellano, porque si hablara en gallego quizá me entenderían peor que me van a entender en castellano. Primero de todo, quiero agradecer a José Ramón Pouza, director del Arquivo Sonoro, pues, por esta invitación, a Cristina Pujales, por supuesto, y a Rosa Neiros y José Manuel Lenz, del área de actividades del Consello, por todo el trabajo que han realizado para que tanto mi compañera Margarida y yo pudiéramos estar aquí. Y, por supuesto, al Consello por esta amable invitación. Además, como decía José Ramón, la verdad es que hoy me siento ante ustedes doblemente orgullosa y sobre todo, gran parte de mí se une al pueblo gallego, ¿no? Ya que meus pais e meus avós eran galegos, con lo cual hablar de Galicia y de la música de los documentos en la Biblioteca Nacional gallegos es un honor. Y me ha permitido, además, durante toda la preparación de la intervención, pues revivir esas fiestas en la aldea junto a mis abuelos, escuchar a las orquestas de nuevo, escuchar el sonido de la gaita interpretada por mi padre, que lo hizo hasta sus últimos momentos, y me emociono con ello, perdónenme, y también incluso la voz de mi madre, que me enseñó el gallego a través de las canciones del folclore, porque ella no cantaba la copla limpiando, sino cantaba el folclore gallego. Y bueno, pues por estar aquí, en la que considero mi tierra, como decía la canción, la tierra de meu pai. Y ahora me vuelvo a Madrid, que es donde trabajo, ¿no? Aunque todos ustedes saben dónde está la Biblioteca Nacional, la biblioteca se sitúa en el Paseo de Recoletos, en pleno centro de Madrid, entre la Fuente de las Cibeles y al lado de la Plaza de Colón. La Biblioteca Nacional fue fundada por Felipe V en 1711 y abrió sus puertas en marzo de 1712 como Real Biblioteca Pública. Tuvo sedes diferentes. Primero estuvo en el pasadizo que llaman de la Encarnación, que conectaba el antiguo Alcázar con las Descalzas Reales. Y, como ustedes saben, el Alcázar se quemó y gracias a que la biblioteca estaba en ese pasadizo, se salvaron todos los libros que trajo Felipe V cuando vino a gobernar a España como primer rey Borbón, ¿no? Pues bien, la biblioteca, en la situación, en el enclave actual, la sitúa en Isabel II, perdón, a finales del siglo XIX. Como digo, la biblioteca, por lo tanto, es la institución cultural más antigua del país y una de las bibliotecas nacionales más antiguas del mundo.
Su misión desde hace 300 años es la de preservar, transmitir el patrimonio bibliográfico y documental español. Su voluntad es revertir en la sociedad el inmenso legado cultural que atesora, potenciando al máximo el acceso y el uso y la reutilización de la información, como luego veremos. Por lo tanto, fundamental, la misión de la Biblioteca Nacional es la de conservar y difundir un patrimonio documental en todos los soportes. Siempre que se habla de Biblioteca Nacional parece que son los libros de horas, los incunables, el siglo de oro español, pero la Biblioteca Nacional tiene más que todo eso, tiene documentos sonoros. Y ponerlos en valor es nuestra misión fundamental y que los investigadores los conozcan y sepan que pueden acudir a ellos para sus trabajos. Como digo, es fundamental porque muchas veces, incluso dentro de la propia institución, se desconoce el valor de estos documentos. En la Biblioteca Nacional existe un departamento, que es el Departamento de Música y Audiovisuales, repartido en 3 servicios, uno que gestiona partituras, otro servicio que es el que yo gestiono, que es el de registros sonoros o grabaciones sonoras, que recogen tanto grabaciones sonoras musicales, como bien ha dicho Salmón, grabaciones sonoras no musicales, o lo que denominamos archivo de la palabra, y los sonidos también. Y por último, un servicio de audiovisuales. La colección de la Biblioteca Nacional del Departamento de Música y Visuales de grabaciones sonoras es la más voluminosa dentro de las 3 colecciones. Está compuesta por casi más de 600.000 documentos en todos los soportes donde pues aparece el registro del sonido, desde los cilindros de cera, rollos de pianola, discos perforados, discos de 78 revoluciones, en fin, todos los soportes en los que ha sido grabado tanto el sonido y luego la palabra también. La rica colección de documentos sonoros de la Biblioteca Nacional, aunque mucha gente no lo sabe, ya comenzó en el año 38, el 13 de octubre del 38, fecha de publicación del decreto del Ministerio de Educación de España sobre el depósito legal. La disposición establece que las obras musicales y piezas de gramófono sean objeto de depósito legal, y un ejemplar viene a la Biblioteca Nacional de España y otro ejemplar va a la Biblioteca Universitaria de Cataluña, de Barcelona. Así, en plena Guerra Civil Española, el legislador asegura que estos documentos debieran formar parte del patrimonio documental español. El espíritu del decreto se desarrolla en 24 artículos y una disposición transitoria que establece que el depósito, en virtud de ese decreto, debe realizarse en la Biblioteca Nacional y se efectuará hasta la liberación de Madrid en la sede del Servicio de Bibliotecas y Archivos del Ministerio de Educación, que en ese momento está en Vitoria. Hasta después de la guerra estos documentos no vuelven a Madrid. Será en los años, en torno al año 45-50, cuando los documentos lleguen a Madrid procedentes de Vitoria y se forme lo que se llama la biblioteca discográfica, se llamó en aquel momento biblioteca discográfica o archivo sonoro de la Biblioteca Nacional de España. Las formas de ingreso de la colección de documentos sonoros son, como ven aquí, 4. La principal es el depósito legal. El 90% de la colección, como luego veremos, procede del depósito legal, con lo cual nuestro catálogo se puede considerar el mejor escaparate de la producción comercial sonora española, a través de compra, donativo y canje. Como decía, los discos depositados primeramente en Vitoria y más tarde en la Nacional se remontan al año 24, aunque el decreto es del 38. Tenemos ediciones, las primeras ediciones que ingresan son del año 24. Hasta el año 38 son fundamentalmente asientos de música clásica y algunas canciones populares, entre ellas el repertorio de canciones populares gallegas editadas en Barcelona por la Compañía del Gramófono de On, como la melodía gallega que aquí vemos, de Adiós Mariquiña. Esta melodía, a ver, es que he puesto, vamos a ver, esta. Adiós Mariquiña, de Curros Enríquez, interpretada por Conchita Supervía, acompañada a la orquesta de cámara, editada, como ven ustedes, en la Compañía del Gramófono de On en Barcelona. Junto a los discos, los productores entregaban estas hojas que se llaman hojas declaratorias. Eran un autocopiativo y eran 3 ejemplares. Uno se lo quedaba la propia productora, la propia fonográfica, y los otros 2 son los que llevan a la Biblioteca Nacional. Están organizados tanto por orden alfabético de títulos y de autores. En ellas, en estas hojas declaratorias, como ven ustedes, pone la Compañía del Gramófono de On, Barcelona, el título de la obra, el número de la placa. O sea que la información es muy, muy buena a la hora de la catalogación y de la recopilación del material. Habla también del sello discográfico, el precio del disco y cuándo se pone a la venta. Vamos a escuchar un pequeño fragmento de Adiós Mariquiña. Sé que también lo tiene el archivo, en otra edición creo, porque de Adiós Mariquiña tenemos varias ediciones. Esta, como les digo, entró por depósito legal, pero luego han entrado algunas por compra,
Vamos a escuchar un pequeño fragmento. Como divas Fruto de la recogida de estas hojas declaratorias, los compañeros de aquel momento, en el año 88, hacen un primer catálogo de discos de 78 revoluciones por minuto, como digo, a través de esas hojas declaratorias. Posteriormente, tras los años de la guerra, en el año 46, se produce una explosión de lo que se llama la música popular, entre ellas la gallega, como reflejan los discos que entraron en la institución en estos años y que registran repertorios musicales para bandas de música, grupos corales, como las Foliadas de Muxía, de Redondela, de Monforte, etc. Destacamos entre ellas la obra que tiene la biblioteca del compositor Bernardo del Río Parada, que nació en Villagarcía de Arosa y falleció en Santiago de Compostela, cuyas composiciones fueron fonografiadas en los años 50 en San Sebastián por los Discos Columbia, además de obras interpretadas por la coral gallega de Rosalía de Castro de Santiago de Compostela, Rianxeira, Vicente Guadalupe, foliadas como Miña Rosiña, Para Calo Corazón, etc. Hay que decir que no es a través de las leyes de depósito legal donde llega la mayor producción de discos sobre música, sobre el repertorio gallego. Luego veremos a través de compra o de donativo han llegado la mayoría de los soportes sonoros que nosotros tenemos. Como decía, las leyes de propiedad intelectual, fundamentalmente es la del año 38, que es la que acabo de decir, y los reales decretos que la desarrollan, que son decretos ministeriales del 10 de julio y 1 de diciembre del 42, que hablan de la propiedad intelectual. Y es que para el reconocimiento de la propiedad intelectual del disco también se dice que se tiene que entregar un ejemplar a la Biblioteca Nacional. Posteriormente, el decreto que todo bibliotecario sabe, el decreto del 57, que entra en vigor el 58, ya habla claramente de la obligación de todo productor de depositar un documento sonoro en la Biblioteca Nacional. Y dice así: deben ser objeto de depósito legal las grabaciones sonoras realizadas por cualquiera de los procedimientos o sistemas empleados en la actualidad o en el futuro. Posteriormente, y muy reciente, la ley del 2011 ya no nos habla solamente de soportes sonoros tangibles, sino también habla del soporte sonoro intangible. Y por primera vez, esta ley ya habla del depósito legal de documentos nativos digitales, los sitios web y las publicaciones en línea. El Real Decreto de Desarrollo de esta ley de 2011, que por cierto ya estamos en proceso de transformación porque ya se ha vuelto a quedar obsoleta, y bueno, pues por la situación de la pandemia no se ha podido terminar, pero se llevará próximamente al Congreso para que pues debata sobre ella y se apruebe una nueva ley de depósito legal. Como digo, el Real Decreto de Desarrollo habla de la regulación del depósito legal electrónico en línea y dice así que deben ser objeto de depósito legal y sus metadatos todo tipo de web y publicaciones en ellos contenidas, tanto de acceso libre como restringido, siempre que contengan patrimonio tanto bibliográfico, sonoro, visual o digital de las culturas de España. Desde la entrada en vigor de este decreto y en el marco del Consejo de Cooperación Bibliotecaria, los centros de conservación de las comunidades autónomas, como Galicia, competentes en materia de depósito legal, y la Biblioteca Nacional, llevamos colaborando para la construcción y gestión de un depósito legal cooperativo y colaborativo. En este ámbito de colaboración se han creado colecciones web de gran alcance sonoras dentro de la Biblioteca de Galicia. Como decía, en el marco de esa colaboración, desde la Biblioteca Nacional de Galicia, es la que lleva a cabo la recopilación web de las páginas que considera interesantes para esta comunidad autónoma. También recoge no solo documentos sonoros que están implementados en la web, sino, por ejemplo, las últimas elecciones gallegas, ¿no? La Biblioteca Nacional en estos momentos guarda el dominio .gal porque en el año 2017 se hizo un convenio para que fuera la Biblioteca Nacional quien recuperara, hiciera una recuperación hasta el momento de lo que era el dominio .gal, que es el dominio gallego, como ustedes saben, y está depositado tanto en el archivo web de la Biblioteca de Galicia como en la Biblioteca Nacional de España.
colaboramos en la recopilación de las páginas web y cualquier problema o dificultad que tienen, pues ellos se ponen en comunicación con los compañeros que llevan el archivo web de la institución. En el caso de los documentos sonoros, también estamos haciendo una recopilación web desde el Departamento de Música y Visuales, sobre todo una colección muy importante que estamos viendo que es que desaparece en las páginas en muy poco tiempo, porque son recopilaciones sobre todo de tradiciones y patrimonio etnográfico, que como bien decía José Ramón, por ruido hay páginas muy interesantes de archivos sonoros sobre bueno, pues la idiosincrasia de los pueblos de Galicia, sobre los ruidos de las calles, los sonidos de las campanas, el tañer de las vacas de los cencerros, y todo eso muchas veces se pierde, o sea, están un tiempo en la web y se aparece, con lo cual las recopilamos para que puedan ser conservadas para las generaciones futuras. Esto es una de las páginas que está recopilada, la Asociación Galega de Compositores, que es muy, muy interesante para los investigadores. Y durante la época del COVID, cuando estuvimos confinados, pues nos dedicamos a recopilar, dentro de los departamentos hay siempre un conservador web, en este caso lo llevo yo con otra compañera, y nos dedicamos a recopilar todo lo que sea el patrimonio que estaba surgiendo en torno a la subida a la web de artistas que cantaban y demás. En este caso es este grupo de pandareteiras de Rosalía de Castro de Cacheiras, y bueno, pues animan a que la gente se quede en casa, ¿no? O sea, esa intervención de la sociedad para animar a través de las plataformas, tanto de blog, de subidas de vídeos, de audios, para toda la situación que se estaba viviendo, ¿no? En este caso he recogido una amiga también, que es una profesora de de canto del Conservatorio de Lugo, Lourdes, que bueno, me ha permitido que pusiera esta foto. Ella cada 8 de la tarde salía a su balcón y cantaba canciones previo a los aplausos de las 8 de la tarde o posterior a los aplausos, pues canciones gallegas que le solicitaba la gente, o incluso, bueno, pues folclore o repertorio más clásico, ¿no? Canciones de todo tipo que le solicitaban, ¿no? Y luego lo subía al canal de YouTube. Por supuesto, están recopiladas y recogidas. Hay que decir que todo este archivo web, como tiene derechos, solo se pueden consultar bien en la Biblioteca Nacional, en la Biblioteca de Galicia, en la Biblioteca Central o en la Biblioteca Nacional, bibliotecas de cada una de las comunidades autónomas que los usuarios pueden acceder desde sus ordenadores. Por el tema de derechos no se puede hacer desde fuera. O sea, no se puede subir. Otra forma importante de adquisición de los documentos sonoros es el canje y el donativo. Además de las leyes de depósito legal, en los últimos años el Archivo Sonoro de la Biblioteca Nacional ha continuado incrementando fondos gracias a estas políticas, como digo, de donativo, canje y luego posteriormente de compra. La biblioteca debe tratar de completar sus colecciones sonoras al mismo tiempo que los documentos en soporte histórico que no han ingresado por la ley de depósito legal. Si la ley de depósito legal es del año 38, como decía, pues toda la producción anterior en soporte sonoro tenemos que acceder a ella bien a través de donativo, compra o canje, ¿no? Tenemos importantes donativos de grabaciones de campo, tanto de antropólogos, etnomusicólogos, algunos se llaman también folcloristas, etnólogos, de la talla de José Manuel Pedrosa, que es un profesor de la Universidad de Alcalá de Henares, que nos está donando todo su archivo sonoro y también audiovisual. Ramón Pelinsky, es un etnomusicólogo argentino, nos ha donado todo su archivo de tradición de los inuit del Ártico Central. Miguel Manzano fue el director del Conservatorio Superior de Música de Salamanca y donó a la Biblioteca Nacional un repertorio fantástico, grabado en cintas, que ya tenemos todo digitalizado, del folclore tanto de Burgos como de Zamora, como de Salamanca y León. Y Julio Camarena hizo una recopilación fundamental de cuentos de tradición popular, que como luego veremos hay unos poquitos cuentos gallegos, y Dorothea Schubert. De Dorothea Schubert no voy a hablar porque no es el sitio donde tengo que hablar, que por supuesto es Galicia, donde está todo su archivo sonoro depositado, pero sí que la Biblioteca Nacional tiene 37 cintas de casete, que cuando Dorothea grabó en el sur de Francia y en varios lugares de España, tanto en Málaga, Jaén, Valencia, Salamanca y Cataluña, en los años 60 y 70. Dorothea en estas grabaciones era muy joven y no hablaba bien el español y no conocía muy bien nuestra tradición, con lo cual el interés de estas grabaciones es un tanto irregular. Su mérito mayor es que son años en los que hay muy poca recopilación de documentación, entonces por eso es la importancia de estas poquitas cintas que tenemos. El inmenso cancionero gallego que más tarde hizo, ¿no? y valor que ustedes todos conocen,
está aquí como debe ser, ¿no? Por otro lado, también tenemos importantes donaciones de colecciones discográficas de origen privado, casi todas de ediciones extranjeras, que por supuesto la Ley de Depósito Legal, como saben, tiene que recopilar todo lo que se edita o imprime en España. Entonces, todo lo que se edita en español o sobre España en el extranjero, pues lo adquirimos o bien a través de compra o donaciones, como son estos vinilos interpretados por la Banda Municipal de Coruña, que fueron donados a la Biblioteca Nacional. He puesto pinceladas de las donaciones o de los repertorios que tenemos de Galicia en la biblioteca. Por otro lado, es muy importante el reciente, digo reciente porque estamos en proceso de catalogación, donativo de la Warner Music Spain de mayo del 2015, que tiene discos de 78 revoluciones por minuto y las matrices. Estamos catalogando las matrices metálicas de los discos, tanto matrices negativas, positivas, que contiene la madre, como los hijos. Es un repertorio magnífico. Lo estamos haciendo a través de 3 becarias que han tenido una beca de investigación en la institución este año. Están haciendo una labor, vamos, maravillosa, con unas descripciones que esperemos que pronto podamos poner a disposición del público, ¿no? De los usuarios fundamentalmente, ¿no? Y entre este repertorio que nos llegó de la Warner Music, hay repertorio de canciones gallegas, por ejemplo, canciones como Miñanai, No me encasare, que esa canción la cantaba muchísimo mi madre, arregladas por Graciano Tarrago e interpretadas por Victoria de Los Ángeles y fonografiadas en Barcelona por la compañía Gramófono Odeón en 1952, y sin embargo no la teníamos en el repertorio del 38. También tenemos donativos de rollos de pianola, que luego veremos, como Las Moñeiras de Alfonsina, publicadas por la fábrica de rollos Victoria en La Garriga, que entraron por donativo. Posteriormente, y más importante, es la compra. Desde los años 90, la biblioteca está adquiriendo registros sonoros históricos con el fin de completar sus colecciones y poder reconstruir la evolución tecnológica en la grabación y reproducción del sonido. La mayoría son grabaciones históricas, anteriores a las leyes, como decía antes, de depósito legal, que poseen coleccionistas, anticuarios o que forman parte de legados familiares, como son las colecciones de cilindros de cera, rollos de pianola, discos perforados, discos de pizarra y también el hilo de acero, el hilo magnético. Tenemos una pequeña colección de unos 11 hilos magnéticos de arengas político-militares de la época de la Guerra Civil, con la voz de Dolores Ibarruri y la Pasonaria, Luis Companys, cuando era presidente de la Generalitat de Cataluña, y ya habla el 1 de mayo el trabajador de la nación catalana. Tenemos repertorios, sobre todo himnos nacionales, el himno catalán, el himno vasco. No tenemos el himno gallego, por eso no he podido traer estos hilos a colación, luego lo veremos porque no hay nada, no tenemos, en esos 11 hilos de acero no tenemos ningún repertorio gallego, pero es importante, es una colección muy pequeña pero muy significativa e importante, que esperemos algún día pues seguir incrementando. Entre las colecciones importantes sí que me gustaría destacar la de discos de pizarra que se compró a una coruñesa de Miño, que no voy a decir el nombre, en 2006, que se le compraron un lote casi de 5.000 discos de pizarra, y en esta colección está formada por obras de compositores e intérpretes españoles, entre ellos gallegos, como es José Castro González, compositor y director nacido en Santiago y muerto en La Habana, y Pilar Castillo, que fue, como saben ustedes, una pianista y compositora muy importante, y sus discos como Marusiña, editada en el 31, tuvieron una importante repercusión. También se le compró a un argentino, a un emigrante argentino, que distribuye a través de Pontevedra importantes colecciones de discos de pizarra editadas en Buenos Aires y en Uruguay de compositores nacidos en Galicia, de la talla de, por ejemplo, José Alonso Trellez, que se le llama el viejo Pancho, se hacía llamar, que fue compositor y letrista y vivió en Uruguay fundamentalmente, y escribió y fundó varios semanarios, como es El Terruño. Y también otro importante letrista como Víctor Soliño, que nació en Bayona y falleció en Montevideo, y es uno de los grandes del tango, y también imprimió casi todos sus discos de pizarra en Argentina. Entre las colecciones de rollos de pianola me parecía importante destacar este rollo de pianola, que los rollos de pianola son arreglos, o sea, son música popular gallega arreglada para pianola, y que se compraron sobre todo a coleccionistas tanto de Galicia como de Murcia y de Castilla. Esta balada gallega, Negra Sombra, arreglada para pianola por Juan Montes, se adquirió a la librería Cintas de Madrid en el 2006, y es interesante porque
aunque no lo pueden ver en la diapositiva bien, lleva un sello que pone Asociación Española de Compositores de Música, adaptación mecánica, y en la solapa lleva instrucciones para el uso del rollo, tanto en inglés, en francés, alemán y español, además de un listado de las patentes del rollo para Inglaterra, o sea, para Gran Bretaña, perdón, Estados Unidos, Alemania y Francia. Voy a poner un pequeño fragmento. Además de las colecciones históricas, desde el Servicio de Registros Sonoros del Archivo Sonoro, se intenta recopilar la obra sonora de autores, compositores, letristas, intérpretes, escritores, narradores, actores españoles e hispanoamericanos que habitan fuera de España y que no están sujetos a las leyes de depósito legal, como antes he mencionado. Este es el caso de estos discos de vinilo, que fueron comprados a un coleccionista importante de Pontevedra, que son composiciones de Andrés Gaos, editadas en Buenos Aires por las ediciones argentinas y el Instituto Argentino de la Cultura Gallega del Centro Galego de Buenos Aires en 1976, al igual que las obras en vinilo de Antonio Ignacio Paz Valverde, compositor, nació en Porriño, y director y fundador de la Coral Polifónica del Círculo Recreativo Cultural de Porriño. También estos discos de vinilo, que es música arreglada para banda, de José Pazos, editada en Buenos Aires, en el Centro Lucense de Buenos Aires, Industrias Eléctricas y Musicales, Odeón, en 1970. Voy a hacer un pequeño recorrido un poco por la colección, simplemente con los documentos sonoros gallegos, poniendo algún ejemplo simplemente. Bueno, pues desde los cilindros de cera, la colección de cilindros de cera de la Biblioteca Nacional asciende a 522 cilindros, todos se adquirieron a través de compra y son grabaciones originales, en ocasiones casi únicas, de intérpretes españoles de finales del siglo XIX y principios del XX. Tenemos esta Alborada de Veiga, que vamos a ver que la Alborada de Veiga está replicada en todos los soportes, tanto en cilindro como en rollo de pianola, disco de pizarra, disco de vinilo, en fin, en todos los soportes donde se ha ido implementando, donde se ha ido fonografiando el sonido y la música. Este cilindro tiene un ancho muy particular porque es de 12,5 por 10,8, con lo cual no lo tenemos digitalizado. Es una de las tareas importantes que tenemos que acometer ahora, la digitalización de los cilindros de cera. Y este cilindro de cera de la Muñeira. Hay que decir que las digitalizaciones de los cilindros de cera de la Biblioteca Nacional proceden de uno de los coleccionistas al que se lo compró. En este caso es Mariano Montejano, lo digo porque él ha fallecido, pero ha dejado un legado muy importante que luego explicaré. Con lo cual, cuando ahora escuche voy a poner un pequeño fragmento, y tan pequeño porque los cilindros, como ustedes saben, tienen 3 minutos de duración, pero voy a ir a menos todavía. Van a escuchar el ruido de la fritura, del paso de la aguja, porque él lo hizo lo mejor que pudo y nos entregó esa copia digitalizada, pero nosotros no hemos acometido, como les digo, una digitalización. Los cilindros sí que están conservados, bueno, escrupulosamente. Semana a semana me mandan unos listados tanto de temperatura, de conservación de humedad, de los depósitos, porque como ustedes saben es un material, muchos de ellos son de cera, otros no, son de amberol, pero los que son de cera son material orgánico, con lo cual hay que controlarlos mucho. Entonces el restaurador, en el caso de la música, es Luis Crespo, es la persona que se ha hecho responsable de la preservación y conservación de los materiales sonoros y bueno, pues los ha cuidado minuciosamente, los ha ordenado minuciosamente, llevan un papel específico que lo recubre, como es el papel que utilizan los investigadores, los criminólogos, cuando van a analizar un cadáver, pues esa bata que llevan blanca, que no deja huellas, lo que está cubriendo el cilindro, y unas cajas herméticas especiales que se han hecho proceso para los cilindros, siempre conservando la caja original, donde está mucha de la información del cilindro. Como van a ver, siempre antes de un cilindro, la persona que grababa decía de qué casa fonográfica estaba grabando y qué se iba a escuchar, ¿no? Se oye muy mal, como les digo, pero bueno, es para que se hagan un poco una idea.
Como ven, se oye muy mal, hay que acometer una labor importante de limpieza y, bueno, pues en eso estamos porque hay cilindros que se oyen magníficamente, la verdad, parece mentira al paso del tiempo, pero concretamente este de la Muñeira, para mi desgracia, cuando lo quise escuchar para traer, pues se oye como ustedes han podido ahora mismo escuchar. Importante, como decía, la labor de este coleccionista, Mariano Montejano, porque a él se debe la casi única obra que tenemos sobre el fonógrafo en España y sobre los cilindros españoles. Él habla que la fonográfica madrileña debía vender sus cilindros con dos marcas comerciales distintas, Fonoreina y la Sociedad Anónima Fonográfica. Por eso he traído este cilindro. Entre los intérpretes que recoge es la fonográfica madrileña Montejano. Habla en su libro El señor Campos, que dice que es quien interpreta la gaita, como aparece aquí, no sé si lo ven, y pone gallegadas también. Es decir, bueno, se ve que hay un repertorio gallego en este tipo de soportes. Voy a hablar muy poquito de los discos perforados porque no hay repertorio gallego en la Biblioteca Nacional de Discos Perforados, pero la música mecánica es la que se grababa en estos discos de cartón y metal de las compañías Aristón, que son estos los redondos, los cuadrados son los aerofones y los metálicos los Ariosa, ¿no? Fabricados en estos primeros soportes de finales del siglo XIX, y estos discos fueron uno de los primeros soportes comerciales de distribución musical en los que el sonido grabado se codificaba en perforaciones. El repertorio grabado por este procedimiento consiste sobre todo en fragmentos populares de zarzuela, la Gran Vía de Chueca, valses, himnos nacionales, pequeñas obras pianísticas, pero como les digo, no he encontrado repertorio gallego en nuestras colecciones. En el año 2013 se digitalizó parte de la colección de discos perforados, cuyo sonido, como les digo, estaba grabado y codificado en las perforaciones, y una de las premisas y condiciones del proyecto de digitalización fue la de no tocar el soporte. Eso fue una de las premisas, ¿no? Y entonces el proyecto fue desarrollado por una empresa que se llama Tecnilógica, que actualmente se llama Liquid Service, y dentro del área de sus proyectos marcianos. Con eso ya les digo todo. Y en colaboración, por supuesto, con la Biblioteca Nacional. Tecnilógica lo que hizo fue desarrollar un software que, basado en un sistema de tratamiento de la imagen, era capaz de leer la codificación de las notas del disco y reproducirlas sin prácticamente intervención manual. Como ven aquí, esta fotografía de la imagen de blancos y negros, ellos lo que hicieron es transformarlo al sistema binario. El espacio era que sí podía pasar el haz de luz, el haz de música y lo negro que no podía. Y luego implementaron un software musical, un MIDI. Una vez que dispusieron de ese formato universal MIDI, generaron un archivo sonoro que se dispuso en un formato para poder difundir en MP3 y WAV de conservación. Gracias a este proyecto tuvieron Tecnilógica una mención honorífica en los premios AFSID europeos, que reconocen la implementación de un programa de digitalización especialmente enfocado a la conservación de los fondos históricos. Pasamos a la colección de rollo de pianola. Bueno, la biblioteca tiene una colección de 7.000, actualmente casi unos 6.990 y tantos, 7.000 rollos de pianola, procedentes fundamentalmente de compras y donativos, ¿no? Y bueno, como saben ustedes, el rollo de pianola es una rara avis, siempre decimos los archiveros del sonido, porque está a caballo entre lo que es una grabación sonora y lo que es una partitura. Tenemos repertorios muy importantes de foxtrot, de couplé, de copla, tango, y en el repertorio de música gallega pues hay sobre todo arreglos para pianola de alboradas, muñeiras, baladas, etc. Para la digitalización, en el año 2016, y gracias al apoyo de Telefónica, siempre la biblioteca ha buscado apoyos económicos en grandes partners, en este caso fue Telefónica, se digitalizaron 3.645 rollos de pianola de los 7.000 que, como digo, actualmente consta la colección. Un proyecto de digitalización integral que ha ejecutado la Biblioteca Nacional junto con el Departamento de Arte y Musicología de la Universidad Autónoma de Barcelona y dirigido por Jordi, y que abordó aspectos muy importantes, tanto de la digitalización, ingeniería del software, restauración de los soportes originales, preservación digital y musicología. Para ello, la biblioteca recurrió a un novedoso sistema de visión por computador, que es el que ven ustedes aquí en la diapositiva, el sistema de visión de computador, y
diseñado conjuntamente, como digo, por el Departamento de Arte y Musicología de la Universidad Autónoma de Barcelona y el Centro de Visión por Computador de Barcelona también. Ambas instituciones, desde luego, pioneras en la digitalización y preservación de los rollos de pianola. El resultado ha situado a la Biblioteca Nacional en un puesto de relevancia porque ninguna gran institución a nivel internacional había abordado con anterioridad un proyecto de esta envergadura, ¿no? En este proyecto fue, como digo, multidisciplinar y trabajaron tanto el equipo de restauración de la Biblioteca Nacional. Se hizo una restauración de los rollos de pianola con unas técnicas japonesas que les invito a consultar en el canal de YouTube de la biblioteca, a mi compañero Luis Crespo, que hemos presentado un vídeo a la IFLA, a la Federación Internacional de Bibliotecas, un vídeo sobre la restauración y conservación de los rollos de pianola, y él explica las técnicas japonesas que ha llevado a cabo para la restauración del papel de los rollos de pianola. Como digo, informáticos del Centro de Visión de Computador, musicólogos de la Universidad Autónoma de Barcelona, dirigidos por Jordi Roquer, expertos en bibliotecas digitales y de preservación digital, como es para la generación de los metadatos PREMIS, que son los metadatos de preservación digital, concretamente Miquel Termes. Es decir, que fue un proyecto muy interesante y en el que pudimos participar, pues eso, desde muchos aspectos, ¿no? He traído el rollo La Alborada de Veiga de nuevo, como ven ustedes, editada por varias casas diferentes, pues por supuesto la Casa Victoria, en La Garriga, en Barcelona, la Casa Princesa, y luego he traído este editado por la editorial Pasquali en La Habana, porque la Alborada gallega tuvo una gran repercusión, sobre todo en la comunidad migrante de la isla de Cuba, ¿no? Porque acompañaba a los actos organizados por el Centro Gallego de La Habana, y por eso he traído a colación este rollo de pianola editado en La Habana, como digo, por la editorial Pasquali. Y luego vamos a poner un pequeño fragmento de ese rollo Meus Amores, que es una balada de José Valdomir. Lo he traído también porque fue editado en Londres por la compañía Eolian, y como saben ustedes, la compañía Eolian fue la compañía que empezó a fabricar y a hacer de forma masiva los pianos mecánicos, dándoles nombre de pianola. Hablar del disco de Pizarra es hablar otra vez de nuevo de la Ley de Depósito Legal del año 38. Las grabaciones en este tipo de soporte fueron impresionadas entre 1904 y 1955, aproximadamente, tanto en España como en otros países donde se hizo la migración, pues eso, Uruguay, Cuba, Estados Unidos, Argentina, como bien también explica desde el archivo sonoro. Entre el repertorio fonografiado gallego que alberga la biblioteca están las canciones más populares, el Alalá del Chantada, de la Bahía, de Monforte, Cantos del Arriero, de Pandeiro, Foliadas de Moxía, de Ourense, de Redondela, Melodías de Siega, en fin, un largo etcétera. Entre la antología musical que conserva la Biblioteca Nacional destaca los cancioneros del grupo de Pontevedrés Aires da Terra, liderado, como ustedes saben, por Perfecto Feijóo, uno de los músicos claves en la recuperación e identificación de los sonidos de este país, editada por la International Talking Machine Company en 1922, como vemos aquí en este ejemplo. De Pascual Veiga, de nuevo, el himno gallego, fonografiado en Barcelona por la Transoceanic Transit Company en el año 31, interpretado por el Coro de Cántigas de Terra de Coruña. El Coro de Cántigas de Terra de Coruña conmemoró recientemente, como también saben ustedes, los 100 años de sus primeras grabaciones sonoras, ¿no? Por eso me parecía importante traer este disco, ¿no? Y de nuevo los discos de pizarra de la obra de Veiga, La Alborada Gallega, como ven aquí, editada en 1910, este procede de compra, porque el otro que ya había mencionado es del año 31, que procede de la Ley de Depósito Legal, este procede de compra, editado en Barcelona por la compañía francesa Gramophone, e interpretadas por el barítono Samuel Crespo y dirigida a la orquesta por el maestro Pascual Marquina. La digitalización de los discos de pizarra se hizo primeramente por Fonotron,
y se digitalizaron todos aquellos discos que habían entrado, que estaban recopilados en ese catálogo hecho por mis compañeros en el año 88 de las primeras disposiciones legales del depósito legal. Posteriormente, ya en el año 2012, y de nuevo gracias a la financiación de Telefónica, se acomete una segunda fase de digitalización y actualmente tenemos una colección de 30.000 discos de pizarra. De los 30.000 discos de pizarra, yo creo que debemos tener digitalizados pues unos 20.000. Todavía nos queda mucho camino por recorrer. Y como luego explicaré, se pueden consultar a través de la Biblioteca Digital Hispánica. Una cosa que ustedes han hecho y me parece fantástico que yo he propuesto que se haga, y también ha hecho la biblioteca de Víctor Espinós, la Biblioteca Municipal de Madrid, también lo han hecho con sus discos de pizarra, o discos 78 revoluciones, disculpen, es fotografiar la galleta del disco, la etiqueta del disco. Nosotros no lo tenemos, luego veremos cómo se consultan los discos de 78 a través de la página del portal digital de la biblioteca, pero es interesante que se haga una fotografía, se cuelgue en JPG y luego se conserve en TIFF de la galleta, como sí que se ha hecho con otro tipo de soportes sonoros. Bueno, pues traigo aquí la obra de Adiós Mariquiña, de José Castro González y Manuel Curros Enríquez. La biblioteca conserva varias ediciones de esta obra. Esta está fotografiada en el año 2013. Tenemos desde el 2013, interpretadas por Cecilio Navarro. También tenemos desde el año 2017, fotografiadas por la compañía del Gramofón. Y además tenemos grabaciones principales con las principales cantantes líricas del momento, como es Ofelia Nieto y como la que hemos escuchado anteriormente, que Conchita Supervía, que por cierto de Conchita Supervía también tenemos el archivo personal. Voy a poner un pequeño fragmento de Ofelia cantando la cántica gallega, ya que antes hemos escuchado a Conchita, y vemos que también en el repertorio que tenemos de catálogos de discos de 78, de Odeón, aparece reflejada esta obra interpretada por Ofelia Nieto y Marcos Redondo. Ahora tenemos que hablar de las grabaciones sonoras en disco de 78 que conserva la biblioteca y que no son de música, sino de palabra, en lo que llamamos el archivo de la palabra. El origen del archivo de la palabra se remonta a los años 50, cuando, procedente del desaparecido Archivo de la Palabra del Centro de Estudios Históricos, que, como ustedes saben, dirigía Ramón Méndez Vidal, se reciben 24 discos en la Biblioteca Nacional con las voces de Baroja, Santiago Ramón y Cajal, Valle Inclán, en fin, personalidades españolas, y fue un arduo trabajo que llevó a cabo Tomás Navarro Tomás, que fue el director de la Biblioteca Nacional durante el periodo de la Guerra Civil, y hizo un trabajo ingente, y gracias a él, desde luego, se conserva gran parte del patrimonio que ostenta la biblioteca actualmente. Grabadas por la Gramofón, la Columbia Gramofón, recogen, como digo, voces importantes. He traído aquí el disco de Valle Inclán, donde es un fragmento en el que él recita con su voz la sonata de otoño, poemas también como La trae un cuervo, Rosa de Job, y La trae una paloma, de su obra Claves líricas. Yo recordaba vagamente el palacio de Brandeso, donde había estado de niño con mi madre, y su antiguo jardín y su laberinto que me asustaba y me atraía. Al cabo de los años volvía llamado por aquella niña con quien había jugado tantas veces en el viejo jardín sin flores. El sol poniente dejaba un reflejo dorado. Pasando a los discos de vinilo, la colección de discos de vinilo es la más numerosa dentro de las colecciones sonoras, porque se cumple la ley de depósito legal del 58 escrupulosamente, ¿no? Y entonces tenemos un repertorio en vinilo que asciende casi a más de 300.000 discos, con lo cual el repertorio gallego está casi todo, en lo que yo he traído unos poquitos ejemplares nada más, y solamente decir que
lo que he visto de los años 60 y 70 son sobre todo voces de cantautores, entre ellos, bueno, pues las voces ceibes, de las que no voy a hablar, tenemos parte del repertorio, que entró por depósito legal. También en los 70 voces de cantautores como Luis Emilio, con su primer LP, que es el que pongo aquí, Ahí ven o Mayo, editado en Madrid por Moviplayer en el 75, como vemos en esta imagen, como digo. Y luego ya, a finales de los 70, empresas fonográficas como Zafiro ponen sus ojos en Galicia y nacen los primeros sellos importantes en aquel momento, que son los sellos Seira y Ruada. Por eso he traído, bueno, el nacimiento de Ruada en el año 79 se puede considerar el primer sello discográfico gallego y coruñés, desde luego. Ejemplo de ello es el disco este que está aquí, que he puesto en la fotografía, que es O Son da Estrela Escura, que es un repertorio musical de música tradicional gallega, interpretado por el grupo DOA y editado por Ruada en el año 79. Posteriormente, con los sellos discográficos gallegos, aparecen, bueno, pues, nuevos cantautores, como son Xosé Manuel Conde, la canción popular con Arroda, Milladoiro, en fin, como todos ustedes saben. En disco de vinilo el repertorio es muy inmenso, ¿no? He puesto Os Nosos Éxitos, que es un disco también editado por Moviplayer en el 79 con el sello Seira e interpretado por el cantautor Xosé Manuel Conde y el grupo Arroda. Después, bueno, pues ya en los 70, cuando nos encontramos con Andrés Dobarro, que es el pop gallego, pues con Juan Pardo, grupo sobre todo de los 80 con Luana Lume, o sea, hay muchísimo, ya no he querido poner todos, y sobre todo Sinistro Total, ¿no?, que es el de la movida viguesa, ¿no?, por antonomasia, ¿no? De todos ellos hay repertorio importante y, por supuesto, de los años 90, Carlos Núñez, hay repertorio en la biblioteca, con lo cual no he querido centrarme en nadie en particular para que nadie se sienta ofendido de no haber sido citado. Por otro lado, bueno, pues también en Palabra Hablada tenemos estos cuentos gallegos de Xental, que me parecían muy interesantes porque él presenta el mundo popular gallego con una señora que se llama María Rosa, y es la típica señora gallega, así un poco, que recorre todos los puestos y comercios de los pueblos gallegos en días de feria o mercado. Y es muy, muy interesante escucharlo, ¿no? Y también, bueno, pues de Radio Nacional de España tenemos una pequeña colección de España en su folclore, por supuesto, que habla de Galicia. En soportes magnéticos, tanto en cartucho, que ya saben ustedes que es el de 8 pistas y que siempre se escucha en una sola dirección, pues tenemos un repertorio como son, tanto sobre todo editados por Fonogram, Hispavox o el colectivo Trébol, que es un colectivo gallego, ¿no?, de Pontevedra. Pues como ven ustedes, estas cánticas de terra, Anaquiro, por supuesto, Anaquiro de todas las fiestas que no puede faltar en Galicia, y, bueno, Airiños na miña terra, editados por Fonogram y interpretados por corales importantes como son la coral polifónica Follas Novas o la coral polifónica El Eco y Cántigas da Terra. Abajo he puesto los casetes. Como saben, los casetes entraron en la Biblioteca Nacional a partir de los años 63, es casi coetáneo al vinilo y casi la misma producción hay en casete que en vinilo. En el caso de las casetes, la biblioteca alberga una colección de 180.000 casetes y gran parte, pues por supuesto, registra música gallega. Volvemos a tener en casete la versión que ya he mencionado en ese vinilo de Luis Emilio Batallán, de Ahí ven o Mayo, editada igual por Montevideo, igual que fue editado el vinilo en el año 75. Y esta cinta importante de Apago Candil, editada por el grupo Trébol, que es un grupo de música de Pontevedra que autoedita sus propias producciones. O el grupo gallego también importante, Fuxar los Ventos, un grupo musical importante de cánticas do pueblo. De ambos soportes, tanto de la cinta magnética en cartucho como de la cassette, urge la digitalización. O sea, es lo más importante y prioritario ahora mismo, ¿no? El primer plan de digitalización masiva de estos tipos de soportes se llevó a cabo en el año 18 y en este caso fue gracias a una empresa pública, Red.es. Es uno de los soportes que no solo tiene un alto riesgo de deterioro físico, dada su naturaleza, sino que se enfrenta además a la obsolescencia tecnológica, pues la disposición de los lectores adecuados y funcionales es cada vez menor. No solo en el mercado, sino incluso las propias instituciones como la Biblioteca Nacional no poseemos muchas veces reproductores para poder digitalizar. Por este motivo, la digitalización de soporte magnético ahora ha sido una prioritaria, es uno de nuestros planes estratégicos. Se ha presentado ahora, hemos presentado desde el Archivo Sonoro, o sea, desde el Servicios Sonoros, un plan importante para la digitalización con las nuevas, inyecciones económicas.
El proyecto del año 18 se realizó con la empresa Memnon. Esta empresa Memnon es una empresa belga. Es un proveedor de servicios altamente especializados, sobre todo en digitalización, restauración, preservación y acceso al audio, y ha realizado proyectos muy importantes con la Biblioteca Nacional de Francia, con la Universidad de Indiana, con la Radio-Televisión Suiza, en fin, proyectos muy importantes. Aunque en líneas generales el estado de conservación es bueno, curiosamente, tanto del audio como el vídeo lo tenemos en el segundo depósito que está en Alcalá de Henares, se procedió en muchos casos a tener que sustituir todas las almohadillas por donde discurre la cinta magnética. Es decir, fue un trabajo, la verdad, bastante laborioso. Respecto a las grabaciones inéditas de las que hablaba José Ramón, de sonidos, de antropólogos, etnomusicólogos, de recopilación de trabajo de campo, además las tenemos sobre todo en este tipo de soportes, casetes, cintas abiertas, como ven ustedes, aquí es la parte del depósito que tenemos este tipo de grabaciones, están en su gran parte digitalizadas. Son grabaciones domésticas, en casete, microcasete, cintas abiertas, y no alcanzan los niveles de grabación comerciales en cuanto a la fidelidad del audio. Están registradas en distintos archivos orales y musicales y, sobre todo, claro, lo que se ve es que falta pues eso, la técnica de la grabación, con lo cual estamos grabando directamente desde nuestro propio técnico de sonido, es el que está haciendo estas grabaciones, que requieren un trabajo muy, muy, muy minucioso. Entre las donaciones que hemos recibido está esta de Dorothy Schubert, como ven aquí arriba la cinta, pero traigo un poquito la colección de Julio Camarena, que, como digo, es una recopilación de cuentos de tradición popular, de tradición oral, perdón, y he encontrado unos cuentos gallegos, curiosamente, que es O Rolo do Nove en la Lanzada, Visión do Demo, Quitar os demonios en los picos de Mondoñedo y Escorrentar as ruxas. Es decir, que bueno, hay muy poquito, pero hay algún cuento en gallego en esta colección. Por último, señalar el donativo que recibió la biblioteca procedente de servicios de publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia en aquel momento, en los años 60, de los años 60, perdón, que volvió a poner en marcha la serie Archivo de la Palabra, editando 24 casetes con las voces originales de personalidades de las letras, las ciencias y la política. Traigo la voz de Camilo José Cela, como no, en un discurso pronunciado el día de su ingreso en la Real Academia de la Lengua en el año 57. Los guardias civiles del camino se quedarán atónitos cuando en mis andaduras por venir, a su pregunta de si llevo o si traigo papeles, responda alargándoles una tarjeta en la que con letra de bulto se diga: Camilo José Cela, de la Real Academia Española. Lo más probable es que de momento, y por lo que sí o por lo que no, me detengan. Bueno, él habla los guardias civiles habla de una detención que posiblemente le puedan hacer, y dice que si va a presentar la tarjeta como académico de la lengua, por si eso le puede eximir de que le detenga la Guardia Civil en un periodo complicado, como ustedes saben. Bueno, las grabaciones de los actos culturales de la Biblioteca Nacional, en el Salón de Actos desde los años 70, siendo director de la Biblioteca Hipólito Escolar y Manuel Carrión como su director, ya vuelven a recuperar la idea de que los actos culturales de la institución sean la memoria oral de la misma, ¿no? Y empiezan a ser registrados en distintos soportes, en estas cintas abiertas, que como ven ustedes aquí en el armario que tenemos, de 5 1/4, de 3 1/2, en casete, luego en cinta DAC, que es el Digital Audio Tape, y en CD. Y ahora mismo todos los actos culturales, pues como este ahora mismo, igual en la Biblioteca Nacional hay un canal de YouTube que se retransmiten en streaming. Aún así están siendo catalogados y conservados para las generaciones futuras, porque tienen un material muy interesante, material inédito de conferencias de los años 70 u 80, como por ejemplo intervenciones importantes. He localizado aquí varias de presentaciones de libros de Galicia, en la que participaba Manuel Fraga Ibarne, presidente en aquel momento de la Xunta de Galicia, Fernando Chueca Goita, que era catedrático de Historia de la Arquitectura de la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid, en fin, el profesor José María Paz Gago, profesor de la Universidad de La Coruña, en fin, de La Coruña, intervenciones importantes y que solo están registradas en este tipo de soportes.
Pasaríamos a los soportes digitales, que voy a pasar por encima. Por supuesto, la ley de depósito legal hace que tengamos todo lo que llega, o sea, lo que se deposita, asciende casi a 180.000 documentos y tenemos repertorio tanto de música como de palabra. Solamente, bueno, pues destacar este sello discográfico Cable Record, que he encontrado mucho de él, pues que es una compañía discográfica gallega especializada en la producción y distribución de la música gallega. Y me pareció interesante. Y luego, pues sobre todo, que ustedes ya lo conocen todos, Urbirmos, que es un sello, una productora de Sarria de Lugo, especializada sobre todo en documentos y producción musical de corte histórico, que ha producido todos los primeros discos de Pizarra, bueno, en colaboración con el Ayuntamiento de Pontevedra, las primeras grabaciones del disco de Pizarra de Aires da Terra, ¿no? Y, por supuesto, como no, pues la publicación del archivo sonoro, las nuestras voces. Bueno, ya voy a hacerlo muy ligerito ya, porque si no, el procedimiento que utilizamos para la catalogación, primeramente utilizamos las reglas de catalogación españolas, que bueno, pues era nuestro manual de uso, y recientemente hemos aplicado las RDA, que es una nueva filosofía de catalogación, hemos hecho un nuevo perfil que todos los bibliotecarios pueden consultar porque está colgado en la página web de la institución y pueden desplegar la forma de catalogar. Es una nueva forma de catalogación que lo que trata es sacar el catálogo implementado en la biblioteca, sacarlo fuera de la biblioteca. Es un poco, yo siempre digo, la lucha contra Google, ¿no? La lucha de que cualquiera que pueda poner una palabra en el catálogo, o sea, en Google le salta un catálogo bibliotecario, no le salte a otra información diferente. Hacemos un control de autoridades muy exhaustivo porque participamos en plataformas internacionales. En el control pues pueden buscar ustedes por título, por congreso, por entidad. Una entidad es un grupo musical, por materia, por geográfico. En este caso he puesto al maestro José Castro y, como pueden ustedes ver el estudio de la autoridad, pues aparece que es Santiago, que es músico, las variantes por las que se puede buscar, por las que podríamos localizar esta autoridad, la fuente que se ha utilizado y los enlaces a distintos repertorios, bien a la BIAF, que es la internacional, como veremos, de autoridades a nivel internacional de todas las bibliotecas nacionales, europeas y no europeas, y al catálogo de datos enlazados, al Linked Data, que luego veremos un segundo. Este es el catálogo de BIAF, que, como digo, es el fichero de autoridades a nivel internacional, donde están nuestras autoridades enlazadas, y se supone que como biblioteca de cabecera del Sistema Español de Bibliotecas debemos pues, marcar, en el caso de los españoles, marcar un poco determinar cómo tiene que ser recogida esa autoridad, ¿no? Este es nuestro catálogo automatizado. Como ven, pueden acotar pues, por el tipo de soporte que consideren, grabaciones sonoras, manuscritos, mapas y, bueno, este es el resultado de la búsqueda. De SDC son discos y compacto, y discos de audio digitales, perdón. Se accede al catálogo digital de la Biblioteca Nacional a través de una plataforma que es Pandora y se puede acceder tanto a la Biblioteca Digital Hispánica, a la Hemeroteca Digital, que también es muy interesante y de lo más consultado en estos momentos, y al depósito legal electrónico antes mencionado. Este es el catálogo de la Biblioteca Digital Hispánica, los recursos sonoros, al listado de reproducciones sonoros, que es a los discos 78 revoluciones, a los discos perforados, a los cilindros de cera y a los rollos de pianola. Tenemos un carrusel, como les digo, no tenemos las etiquetas, sino un carrusel de listas de reproducción destacadas de los documentos sonoros en disco de pizarra. Casi todo es música y aquí ven en este pequeño globito los registros sonoros musicales. Aunque todo lo que está colocado en la Biblioteca Digital Hispánica está libre de derechos, porque no podemos colocar nada que esté con derechos, precisamente toda la digitalización que se ha hecho de las cintas de cassette y de los cartuchos, que están preservados también digitalmente en un programa que se llama LiveSafe, que es un programa español de una empresa española, Innova, que es con el que estamos trabajando para la preservación digital, que una cosa es digitalizar y otra cosa la preservación digital. Solamente en estos momentos tenemos preservado digitalmente los cartuchos y los rollos de pianola y los cintas de cassette. Tenemos que preservar ahora los discos de 78 revoluciones, con lo cual están digitalizados pero no están preservados. En el caso del acceso, como digo, a la información, recientemente hemos puesto una pestañita que te dice si está libre o no está libre de derechos la información. También a través de la página web se puede consultar el archivo de la palabra de la institución, la colección que tenemos museográfica, porque de todos los soportes sonoros tenemos el aparato que los reproduce.
Aquí es la sala Barbieri, que es la sala de consulta en la Biblioteca Nacional del Fondo Sonoro, Audiovisual y de las Partituras. Participamos en un proyecto nacional muy importante, que es el catálogo, a lo mejor habla luego Margarida, con lo cual no voy a extender, un catálogo cooperativo de todas las bibliotecas o instituciones que albergamos catálogos comerciales anteriores al microsurco, de rollos de pianola, cilindros de cera y discos de pizarra. Y discos de 78. Les invito a consultar este repertorio, este catálogo colectivo, o esta base de datos colectiva, porque es muy, muy interesante. Se llama Matriz. Bueno, hablará Margarida y no me voy a extender tampoco. Participamos en proyectos internacionales muy importantes, donde se pueden también consultar nuestros documentos, porque tanto como es la Biblioteca Digital Mundial, europeana, por supuesto, y la Biblioteca Digital del Patrimonio Iberoamericano. Y la traigo a colación porque, como ustedes saben, es el año iberoamericano de las bibliotecas. Todos los años, por el día reconocido por la UNESCO como Día del Patrimonio Audiovisual, desde el año 2011 llevamos a cabo unas jornadas. Este año, como ven aquí, serán el próximo 27 de octubre, que les invito a seguirlas a través de streaming. Será en horario de tarde porque en el caso de la Mesa de Sonoros está invitado el director de la Fonoteca de México y la directora del Departamento de Música y Audiovisuales de Argentina. Entonces, haremos la jornada por la tarde, va a ser semipresencial, se podrá estar en el salón de actos, como estamos aquí, siguiendo pues eso, todo el protocolo higiénico marcado por las autoridades sanitarias y también a través de streaming desde la plataforma de YouTube. El último catálogo que hemos editado en función de las actas de las jornadas es este catálogo, también es que puede consultar a través de la página web en PDF del año 2018. Llevamos con bastante atraso por culpa de la pandemia. Y, por último, ya pues hablar del portal de datos BNE, que les invito a consultar. Nuestros datos están en abierto, son datos de uso público, son datos con licencia Creative Commons 0, de licencia gratuita, se pueden reutilizar, les animo a reutilizarlos, aunque siempre se considera que hay que tener un poquito el derecho de cita de estos datos, pero, como digo, son datos en abierto y reutilizables, ¿no? Los datos no están sincronizados con el catálogo, tardan un tiempo, un periodo, pero se sincronizan fácilmente y, por ejemplo, en el caso este que he puesto otra vez a José de Castro, vemos que enlaza a 11 obras del autor y a 4 ediciones. Y nos lleva a todo, o sea, desde la figura que busquemos en cualquier soporte donde esté localizada y las funciones que haga, tanto de compositor como de letrista, intérprete, etcétera. Y luego, para acabar, el hablar de los enriquecimientos de los datos, la biblioteca se lanza en la búsqueda del usuario con la reutilización de la información y, en el caso de los sonoros, hemos hecho para enriquecer los datos de la biblioteca y que los usuarios nos enriquezcan los datos, ¿a qué te suena?, que pueden acceder a él y pueden participar. Queremos saber más sobre grupos musicales muy prolíferos y muy prolíficos y que, sin embargo, tenemos bastante desconocimiento. Entonces, sobre todo, se trata de bandas sonoras nacionales como internacionales, con trayectorias muy diversas y casi difícil seguir la pista, ¿no? Y entonces hemos hecho esta plataforma que se llama ¿A qué te suena? Y el usuario pues, nos clasifica la música, lo busca, nos dice de dónde son, cuáles son los años dorados. Hacemos luego una criba de varias entradas diferentes de diferentes usuarios para saber si esa información es veraz y nos sirve mucho pues, para enriquecer nuestras autoridades. Es una labor y está siendo muy interesante y muy demandada por los usuarios. He consultado un grupo que es Sinistro Total y ha sido muy curioso, ¿no?, todas las intervenciones que han ido haciendo usuarios en torno a este grupo musical. Y luego ya, por último, pues voy a finalizar con una pequeña audición de Rubén Darío y dejo a Margarida. Los guardias civiles del camino se quedarán atónitos cuando... Bueno, pues se me ha ido, no era esa audición, vaya por Dios, bueno, da igual. Solamente decir que en el Plan Estratégico 2021 y 2025 está prevista la digitalización masiva de los soportes magnéticos y de los discos de pizarra para dar acceso a colecciones y consolidar la preservación del fondo a largo plazo, además de desarrollar herramientas que impulsen y faciliten la rotación de datos y contenidos. Esta es nuestra labor principal ahora mismo, gracias a financiamiento que vamos a tener ahora mismo a través del Ministerio, proyectos que vienen con financiación europea. Vamos a poder acometer otra serie de proyectos de digitalización debido a que hemos visto que con la pandemia el uso de los repertorios sonoros y tanto de música como de palabra como de sonidos ha sido muy demandado por los usuarios. Y nada, siento haber sido tan rápida, pero es que si quería decir todo era la única manera. Muchísimas gracias a todos por su atención.
Moitísimas gracias a María Jesús por esa amplísima visión panorámica da inxente labor da Biblioteca Nacional de España e, sobre todo, por esa ollada aos fondos galegos, non? Que nos ven moi ben tamén para saber que Galicia, lóxicamente, está presente na conservación sonora da Biblioteca Nacional de España. Vamos a utilizar 5 minutos, se os parece, para algunha pregunta que se poda plantear. ¿Alguien que quiera preguntar a María Jesús algún aspecto? Ahí, Nieto. Si me permite, gustaríame preguntarlle polo criterio que se sigue a hora de recibir unha grabación. Quero decir que o documento, veña como veña, ese é o documento, ou hai unha mellora tecnolóxica para facelo? Cal é o criterio que siguen? Bueno, nosotros realmente... Cuando nos presentan tanto para un proyecto para compra o bien por donativo, cuando entran estos documentos siempre tratamos de que sea sobre España, en español, un intérprete o un compositor español, un letrista, un narrador. Es decir, ese es el criterio fundamental. Si son ediciones que no recogen este criterio, no se aceptarían. De hecho, muchas veces, claro, los donativos sobre todo, porque la compra no, pero los donativos te quieren dar un fondo enorme porque se quieren, entre comillas, deshacer de él y, claro, hay cosas que no nos encajan, ¿no? Entonces, tratamos un poco también de derivarlas, ¿no? Derivamos mucho a la Biblioteca Regional de Madrid, que a lo mejor acoge fondos, o a otras bibliotecas, ¿no? Con Margarida, a veces hemos hecho, cuando tenemos duplicados de fondos, también los hemos mandado a otras instituciones, ¿no? Porque es importante. Entonces, nuestro criterio es fundamental ese. El estado de conservación no... Es importante que lo den en buen estado, pero luego tratamos nosotros de recuperar. De hecho, ahora mismo ha habido un donativo muy importante de rollos de pianola, unos 169 rollos de pianola de una familia, que no estaban en unas condiciones adecuadas, porque las cajas estaban... Sin embargo, el restaurador ya ha empezado a cometer pues eso, la restauración de estos rollos de pianola para pues, todo lo que es la solapa, colocar, bueno, para que luego puedan ser... preparar toda la colección para las digitalizaciones y lo restauramos nosotros en la propia institución. El caso de los cilindros es un caso más particular, que por eso lo decía, porque el cilindro es un material más desconocido y entonces eso lo estamos guardando como oro en paño, pero tendremos que acudir a un... Hay muy pocos técnicos que se ocupen de la digitalización de este tipo de soportes. Muy bien. ¿Alguna pregunta máis? Bueno, aquí a través do chat temos unha serie de, máis que de preguntas, son puntualizacións sobre algúns dos aspectos abordados, sobre todo na edición de Discos Galegos por María Jesús. Poli Rockers nos dice: buenos días, las referencias del subsello Xeira, fundado por Gerardo Rodríguez y Gustavo Ramudo, se editaron y distribuyeron en España por la compañía discográfica Moviplay. Sí, así es. También nos dice que la compañía Zafiro se encargó de editar y distribuir las referencias del subsello Abrente, Fonte do Araño, Porque no mundo mengua a verdade, Noia, fundado por Nonito Pereira na Coruña en 1977. Finalmente, Rueda fue una compañía discográfica gallega que no guarda relación con las anteriores. Ruada. Bueno, pois con isto damos por concluída esta primeira intervención e xa isto pasamos inmediatamente á segunda intervención prevista, en este caso de Margarita Ullate. Cando queira. Bueno, pois, bon día a Margarita Ullate Estanllol, mentras vai preparando a súa intervención, decir que é a directora da unidade de sonoros e de arquivos audiovisuales da Biblioteca Nacional de Cataluña, que ten a súa localización en Barcelona, que é unha persona que ten unha formación universitaria como bibliotecaria e documentalista na propia Universidade de Barcelona,
que ten traballado no campo da documentación sonora e audiovisual dende xa fai máis de 25 anos, que realmente a súa actividade, os seus conhecimentos profesionales se centran en todos os procesos relacionados co patrimonio sonoro e audiovisual e particularmente pois, é un especialista na discografía histórica. Realmente é unha persona que ten unha trayectoria extraordinaria e por eso está hoxe aquí. Ademais, é que cando contactamos con ela quixo centrar a súa intervención nos fondos galegos que existen na Biblioteca de Cataluña, cousa que, en principio nos sorprendeu bastante porque que unha biblioteca catalana teña realmente contidos galegos de certa relevancia nos parecía tamén moi interesante. O cal lle agradecemos doblemente o esforzo de estar aquí e, ademais, de traernos os sons galegos da Biblioteca Nacional de Cataluña. Cuando quieras, Margarita. Muchísimas gracias, José Ramón. La agradecida soy yo, porque a mí tampoco se me habría ocurrido que desde Galicia llamaran a la puerta de la Biblioteca de Cataluña para que presentáramos cómo nosotros tratamos los fondos. En realidad, yo hablé con Cristina Pujales de cuándo fue la última vez que vine aquí y vine a hablar precisamente de lo que hacíamos en la Biblioteca de Cataluña. De ahí que la sugerencia de tratar un poco los fondos gallegos en la biblioteca me parecía era un poco más interesante, dado que, pues quizá alguno de ustedes estuvo en mi anterior presentación. Como ha hecho María Jesús, yo también quisiera agradecer al Consello que nos hayan invitado de este modo tan espléndido. Yo estoy muy contenta de venir aquí. A pesar de que el título de mi presentación esté en gallego, desgraciadamente no lo hablo, lo entiendo. Les pido, por favor, que hablen en gallego. Y bueno, no es que tengamos muchos fondos, pero la petición de venir aquí me hizo interesar por qué fondos gallegos podíamos tener, por qué han venido a la biblioteca y compartir ese conocimiento breve, poco o mucho, de lo que tenemos allí. Bueno, en primer lugar, ¿pero cómo se pasa? Ahora no sabré pasar. A ver. Siguiente. Pero eso no es con el avance, ¿no? Sí. Ahora, de acuerdo, gracias. Bueno, en primer lugar, yo misma tengo un desconocimiento absoluto de lo que es el patrimonio sonoro gallego, pero intenté comparar qué es lo que en Galicia se considera como patrimonio un poco con lo que nosotros tenemos en nuestra propia ley. Ustedes saben que hay una ley estatal y después las autonomías pues legislan según las competencias. Bueno, yo he hecho aquí para mí misma incluso, ¿no? un pequeño resumen de lo que la Ley de Patrimonio Sonoro Gallego, hace en referencia a los fonogramas y es básicamente lo mismo que dice la nuestra, solo que me sorprendió este aspecto de aquí, que respecto a estas obras gallegas conste la inexistencia de, por lo menos, 3 ejemplares idénticos en bibliotecas o servicios públicos, porque encuentro que este detalle es especialmente interesante, entre otras cosas porque cuando nosotros tenemos que considerar el valor de cualquier tipo de documento, una de las características que se nos pide apreciar es la unicidad. Es decir, no solamente tenemos que conocer si ese es un documento de interés o no, sino dentro de lo que son el mundo de los archivos o de las entidades que conservan el patrimonio, ¿cuántos hay? Porque eso le da un valor añadido. Bueno, he pensado una introducción muy breve. Yo no hablo tan deprisa como María Jesús.
Quizá tampoco tenga tantísima información. Es cierto que la Biblioteca Nacional, como ustedes saben, es el centro patrimonial más importante que tenemos en el país. Pero sí que la primera pregunta era ¿por qué existen fondos gallegos en la Biblioteca de Cataluña? Bueno, he hecho como tres apartados. El primero es por procedencia, es exactamente lo mismo que ha explicado María Jesús. El depósito legal es nuestra principal fuente de ingresos documentales. Prácticamente nuestro depósito legal coincide con el de la Biblioteca Nacional, pero solo entre estos años, entre el año 58 y el año 81. ¿Por qué? Pues porque, como ella bien ha explicado, había una ley acompañada de una obligación, de entrega en un periodo en plena guerra civil, donde, naturalmente, nosotros no teníamos ninguna implicación en esa recolección. Ustedes saben que había la zona nacional, es donde se recogieron estos fondos, y Barcelona estaba en la zona republicana. Desde el año 58, que es cuando hubo ese nuevo decreto, a partir del cual se especificaban que los fondos sonoros tenían que entregarse tanto en la Biblioteca Nacional como en la Biblioteca Pública Provincial de Barcelona, es a partir de allí cuando nosotros recibimos esos fondos de depósito legal. ¿Por qué hasta el año 1981? Pues porque las competencias en materia de cultura se transfirieron a la Generalitat de Cataluña en ese año, con lo cual se terminó la obligación de las discográficas españolas de dar una copia a la biblioteca. Bueno, en ese momento no estaba en la Biblioteca de Cataluña, sino en la Biblioteca Pública y Provincial, como he dicho. Tenía otra cosa para decir del depósito legal. Bueno, no, esa época es coincidente absolutamente con la de la Biblioteca Nacional. Sí, ¿y por qué se escogió Barcelona? Es un motivo muy sencillo. En España, hasta finales de los años 40, existían solo grandes discográficas que estaban centradas en Barcelona. Gramófono, La Voz de su Amo y Odeón estaban en Barcelona. Y después estaba la Columbia en San Sebastián, y hasta los años 50, creo, no vino RCA en Madrid y Ariola, y proliferaron las discográficas con la llegada del vinilo. Pero una de las razones es porque, ya que estaba ahí la producción, ahí se quedaba una copia. Otra vía de procedencia son los donativos y las compras. Nosotros metemos en el mismo saco los donativos, las compras y los intercambios, los canjes que llamaba María Jesús. Y después tenemos otro gran fondo que lo tenemos que contemplar siempre como un fondo aparte, que es el de Radio Barcelona. Radio Barcelona fue la primera radio en emitir en el Estado español en 1924. Es una radio que conservó un archivo sonoro histórico llamado Archimac y una discoteca muy importante. Esta discoteca, como hablaré después, pero lo introduzco ahora, tiene tres partes. Una parte es de registros sonoros de 78 revoluciones, discos de pizarra. Otro es de vinilos y otro es de una colección de música electrónica. Radio Barcelona, por lo tanto, concentra mucha de la producción española de cualquier región de España, incluida la gallega, naturalmente, de las colecciones que nosotros hemos podido recuperar. Por otra parte, el Archimag, que es el archivo de bobinas, de cintas magnéticas de rollo abierto, contiene poquísima información que yo haya encontrado de interés gallego. Quizá más por mi ignorancia que por otra cosa, porque estoy convencida que si alguno de ustedes se mete en el catálogo de la Biblioteca de Cataluña conociendo lo que quiere recuperar y conoce nombres gallegos, que quiere saber si hay alguna grabación o no, pues hará un trabajo mucho mejor del que pueda hacer yo. Sin embargo, cuando con una búsqueda genérica he dado con documentos, si tuviera que hacer una estadística, el señor Manuel Fraga Iribarne estaba en todas.
O sea, de un 98% de lo que me ha salido gallego en el fondo de Radio Barcelona era una participación del señor Fraga Iribarne en los muchos papeles políticos que tuvo en el país. Pero he seleccionado un trozo un poco más divertido que si tenemos tiempo escucharemos. Bueno, entonces, para presentar el tema contenidos, ¿qué es lo que nosotros consideramos gallego? Bueno, pues yo he cogido 3 grandes rasgos que para mí identifican lo que es gallego. Uno es la lengua, el otro es la autoría, es decir, quién gallego, considerado gallego, ha hecho algo que ha grabado. Y después elementos genuinos, como decía José Ramón, ¿no? Los sonidos de los sitios, los sonidos de lo que es la memoria de las personas, de los lugares, pero también creativos. En este sentido tengo que decir que, a diferencia de la Biblioteca Nacional, la Biblioteca de Cataluña no tiene específicamente fondos de trabajos de campo. Y eso es así porque, bueno, por muchas razones. En primer lugar, porque la Biblioteca de Cataluña se despojó de su carácter bibliográfico nacional después de la Guerra Civil, entonces no tuvo esa facilidad de recolectar ese tipo de obras. Es cierto que lo hicieron otras instituciones, también en Barcelona, como el CSIC. Y después porque, más recientemente, el Gobierno de la Generalitat creó una fonoteca de música tradicional, que es la que realmente se ocupa de estas cosas, con lo cual intentamos pues, no pisarnos ni las competencias ni las responsabilidades. Por eso no voy a hacer. Es verdad que, por ejemplo, me ha hecho pensar José Ramón en una gran colección que está en manos privadas de las grabaciones de todas las campanas de Cataluña, que eso es un patrimonio extraordinario y está en manos privadas. Hasta donde yo sé, el coleccionista no sé si todavía vive, pero tenía todo ese repertorio grabado en su casa en una localidad cercana a Sant Cugat, muy cerca de Barcelona. Todo eso no tenemos nosotros. Por otro lado, para finalizar, he pensado que quizá sería interesante para ustedes, como lo es para nosotros, el relacionar la cultura catalano-gallega. Catalano-gallega no porque lo digamos nosotros, sino porque los protagonistas se autodefinen así. Y, bueno, si llegamos allí, vamos a ver un poco quiénes son nuestros catalano-gallegos o galaico-catalanes, como se autodefinen. ¿Cómo se acceden a los contenidos de la biblioteca? Pues como en todas las bibliotecas. Están los catálogos, están los contenidos digitales. No me voy a extender. Con lo que ha explicado María Jesús podéis hacer un símil. Está la consulta presencial y la remarco porque no todo está catalogado, con lo cual, si alguien quiere acceder a fondos que no están catalogados, pues tiene que venir porque hay catálogos manuales, porque hay listados que están solamente en la biblioteca y hay que venir. Del mismo modo que tendríamos que ir nosotros a consultar un fichero, pues cualquier usuario tiene que hacer lo mismo. Entre estas consultas presenciales está el inventario de depósito legal de documentos sonoros del año 58 hasta el año 65. ¿Por qué esos años? Pues porque, aunque es verdad que la regulación legal decía que en Barcelona tenía que haber una copia desde el año 58, en Barcelona no se abrió un servicio público de esa consulta del depósito legal hasta el año 64, con lo cual toda esa recogida que hemos visto en las tarjetitas del depósito legal estaban, pero no estaban disponibles en ningún catálogo. Con lo cual, la responsable que llegó a la llamada entonces fonoteca, se llamaba fonoteca simplemente, primero fue el Servicio de Registros Sonoros, copiado de la Biblioteca Nacional de Madrid, si no recuerdo mal, y lo que hicieron fue intentar describir todos aquellos documentos fuera de ese catálogo, porque aquellos, bien o mal, se podía ir al fichero, pero de los que iban llegando no. Con lo cual, eso se quedó en ese fichero y ahí está sin catalogar. Es verdad que algunos fondos que se han consultado
para ser digitalizados por un usuario, por otras razones, por una exposición o por lo que fuera, entonces ya sí constan en el catálogo, pero no ha sido sistemático. Otra de los fondos que se consulta y mucho en la biblioteca son las fichas manuales del Fondo Discográfico de Radio Barcelona. ¿Por qué? Nosotros catalogamos inmediatamente los fondos históricos, es decir, los de 78 revoluciones, que son 10.000 discos de pizarra, y esos sí están desde poco antes del año 24, porque Radio Barcelona compró discoteca, la que estaba en el mercado, hasta pues, los últimos vinilos de los años 90, antes de que nos dieran esos fondos a la biblioteca. Estas fichas son muy útiles porque están pensadas para la utilidad desde la radio. ¿Eso qué significa? Pues que cuando nosotros bibliotecariamente catalogamos un fondo, pues catalogamos un disco, catalogamos una edición. Para nosotros un disco, pues tiene un disco de vinilo, por ejemplo, tiene un título en la carátula. Catalogamos esa edición. Pero el mundo de la radio lo que interesa es el contenido, con lo cual tiene una fichita para cada una de las obras que contiene un disco. Eso es muy útil porque en nuestra historia catalográfica eso no es algo que hayamos hecho sistemáticamente, por muchas razones. La primera, porque no había personal y porque lo que interesaba era que a nivel descriptivo de unos datos mínimos eso estuviera disponible, esa era la prioridad. Con lo cual, en nuestro catálogo, si entráis, os vais a encontrar que una catalogación de un disco de pizarra hecha en la biblioteca en los años 95, 94, 95, es básicamente de inventario, mientras que posteriormente pues ya se ha ido ampliando y están no solamente los contenidos, sino, como ha dicho María Jesús, destacados las características físicas del documento, no solo las del contenido sonoro. Eso significa características de la galleta, ¿no? El color de la misma, porque indica un precio seguramente, o sea, toda aquella información que se pueda descodificar bibliográficamente. ¿Cómo se accede a los contenidos? Pues también con las actividades. María Jesús se ha extendido bastante, yo no me voy a extender tanto. Las actividades que hace la biblioteca como tales no se graban. Sí es verdad que, como ahora está ocurriendo, todo lo que se hace en streaming se cuelga en un canal de YouTube propio de la biblioteca, con lo cual ahí se pueden consultar todos los actos relacionados, pero que yo recuerde no se ha hecho nunca ninguno vinculado ni a Galicia ni a los fondos gallegos de la biblioteca. La imagen que he puesto en esta diapositiva os puede llamar la atención o no. Ese es nuestro bibliotecario especializado en la catalogación de vídeos, se llama Ramón Suñé, y desde que la biblioteca compró una pianola en el año 2011, él quiso ocuparse tanto de la conservación de la pianola como de los rollos. Yo no pensaba hablar de los rollos de pianola porque eso es un mundo aparte. Podríamos estar discutiendo aquí, como ya ha apuntado María Jesús, si un rollo de pianola es un documento sonoro o no, porque, como bien ha dicho, está entre lo que es una copia transferida a un papel agujereado de una partitura o no. Hay muchos rollos que están grabados por pianistas y esos son los que nosotros consideramos documentos sonoros. Como no tenemos ninguno que yo haya descubierto de interés gallego, pues tampoco no me centraré en los fondos de rollos de pianola. Pero cuando venía para acá, Ramón, que siempre le gusta mucho que se hable de este trabajo, me ha dicho que hay un rollo gallego que está digitalizado. La digitalización que nosotros hemos hecho es muy distinta de la Biblioteca Nacional de Madrid, porque nosotros grabamos el sonido que sale de la pianola cuando se ejecuta el rollo. Eso tiene muchas complicaciones, como también las tiene el mismo sistema de digitalización que nos ha explicado ella, pero no me ha dado tiempo a colgarlo aquí. Solo os diré que es una historia muy divertida, la del rollo gallego, porque procede de un fondo que estaba en el Palacio de Pedralbes, en Barcelona, que era el Palacio Real. Cuando los reyes de España iban a Barcelona,
estaban allí. Y estos rollos se encontraron en una sala casi como secreta, era como un armario secreto, y había, pues no sé, 50 o 60, y el Ayuntamiento de Barcelona hizo una limpieza y encontró aquello y nos los dio. Muy probablemente esos rollos fueran de una colección real. Esa es la razón quizá por la que hay contenidos variados, pero ese es el único de interés gallego que hemos encontrado. Si después tenemos tiempo, igual lo pasamos. Bueno, pues eso es a grandes rasgos el por qué nosotros tenemos fondos gallegos. Yo de depósito legal tengo una diapositiva, porque creí que, como así ha sido, María Jesús iba a explicar con mucha más profundidad lo que representa el depósito legal para el contenido no solamente gallego, sino de todas las comunidades. Pero de estos tres apartados quería hablar porque, como os he dicho antes, en la consulta manual es solamente descriptiva y pone cuatro datos. Del año 66 al año 70 es cuando hemos empezado a digitalizar sistemáticamente todos los contenidos, con lo cual ahora estamos en los años 71, 72 y estamos en curso de catalogación, y esto sí que he podido encontrar algún fondo. El primero, no sé si ni siquiera, no me acuerdo ni si tú lo has mostrado, porque había tantas imágenes que no lo he visto. Bueno, yo lo que he hecho es decir, bueno, si en Galicia el patrimonio tiene esa consideración de buscar cuántos ejemplares están en instituciones públicas, pues yo he hecho lo mismo en algunos, no en todos, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, la Biblioteca Nacional tiene este disco, tiene este himno gallego. El Archivo Sonoro de Galicia también lo tiene, y entonces a mí esta participación me ha hecho descubrir, supongo que es @po, que es un catálogo de fondos de Pontevedra, donde he encontrado muchísima información y todo digitalizado. No he puesto nada más, solamente la asignatura. Lo mismo me ha ocurrido con este disco de Juan Pardo, que seguramente todos conocéis, porque tengo entendido que se hizo muy conocido a nivel internacional. O sea, él grabó en Londres. Justamente, si vais a buscar información sobre este disco, yo he encontrado que había una grabación en un disco de acetato por uno de los estudios de grabación más importantes del momento. No me voy a extender, pero también lo tiene la Biblioteca Nacional en un recopilatorio. No tenéis este disco, o no lo he visto en el catálogo, que son dos cosas distintas. No, exacto, puede que no esté catalogado. En el Archivo Sonoro de Galicia está, y no está en el otro registro, que puede que alguna persona que esté aquí me diga ¿por qué has ido a buscar esta? Sencillamente es lo que he encontrado. No he dedicado tiempo a buscar dónde están los fondos, cuál es el sitio donde hay que buscar los fondos sonoros, ¿no? Sencillamente buscando, son los que más me han aparecido. Bueno, el Archivo Sonoro de Galicia, por descontado. Entonces, por donativos y compras, a nosotros nos llegan muchísimos discos de depósito legal, naturalmente, españoles, entre esa etapa que sí que está en la Biblioteca Nacional y que a nosotros por esa vía no nos ha llegado. Yo lo que he hecho es decir, a ver, ¿cuántos discos gallegos hemos encontrado de los años de la primera década del siglo? Pues no he encontrado ninguno. A partir de los años 10 no he encontrado ninguno. De los 20, 30, 40, 50 y hasta el 53, que es cuando es una época donde el vinilo y el disco de pizarra todavía están en el mercado a la vez. No son enlaces al catálogo, como después vamos a ver cómo está organizado el catálogo, no me voy a entretener. Pero sí quería entretenerme en este documento. Esto es un cilindro que procede de una compra muy singular que para nosotros representa quizá el tesoro sonoro más importante que tenemos en la biblioteca, que fue la compra de una colección de más de 300 cilindros grabados por una única persona, y eso sé que está en cuestión, después me extenderé en ello. Es una colección muy
grande, teniendo en cuenta que todos son cilindros de cera, no hay cilindros de amberol. Casi la totalidad de los que nos han llegado son cilindros sin ninguna marca comercial, es decir, hay alguno de Huygens y Acosta en Madrid, pero prácticamente todos son como un cilindro virgen, es decir, sin ninguna anotación. No sé si conocéis que el cilindro es cilíndrico por fuera, pero es cónico por dentro, porque tiene que facilitar una sujeción en el brazo del fonógrafo. Entonces, como es cónico, por dentro tiene un extremo finito, y otro extremo más grueso de cera. Pues en el extremo grueso es donde con una incisión se ponían, o con una grabación a presión o como fuera, se grababan los títulos de los contenidos. En nuestro caso no hay ningún cilindro, aparte de los que ya sabemos que son comerciales, que tengan esa incisión. Pero, sin embargo, hay muchos de ellos donde, como también ha dicho María Jesús, se introduce quién es el que canta o el que toca o el que sea que hable y el porqué. Y en muchos de esos cilindros hay una dedicatoria a la persona que recopiló esta colección, que se llamaba Ruperto Regordosa y que pertenecía a una familia de la alta burguesía catalana relacionada con los negocios del textil, como es habitual. En Cataluña la revolución industrial nos llegó por allí y creó muchísima riqueza. Y este señor se dedicó a ir grabando a todos los artistas que pasaban por Barcelona y a los que iban a su localidad de veraneo, o donde él tiene una casa que todavía existe, la Casa Regordosa, y dio la casualidad de que en esa localidad, que es Tiana, veraneaba Albéniz. Y él grabó a Albéniz tocando el piano en Tiana, improvisando, y son las únicas grabaciones que existen en el mundo de Albéniz tocando el piano. Eso tuvo una repercusión a nivel internacional porque el que compró esta colección, que era el violinista Xavier Turull, lo comentó en los Estados Unidos, y la International Piano Archives cogió estos cilindros, los digitalizó y los publicó. Entonces, a partir de ahí se extendió la idea de que existían grabaciones de Albéniz con unas improvisaciones que se llegaron a transcribir. Hay más de una transcripción en partitura de estas grabaciones. Y bueno, esa parte de la importancia que tiene esa colección es que los cilindros son únicos. ¿Son realmente únicos los cilindros? Tuvimos la suerte de contar durante muchos años con una relación con un coleccionista que, como Mariano Gómez Montejano, se acercó a todos los archivos y bibliotecas de España, que era Masísimo, Antonio Masísimo. Antonio Masísimo era un coleccionista básicamente de papel, tenía muchísimos papeles relacionados con el mundo de la discografía española, y él puso en duda que esos cilindros fueran todos grabados por el señor Regordosa, entre otras razones porque la mayor parte del repertorio que figuraba en un registro que hizo el mismo propietario de la colección coincidía con el que él había encontrado en la mayoría de catálogos de cilindros que todavía estaban consultables. Bueno, yo le recogí esa idea, no puedo decir si es así o no. Para mí, hasta que no se demuestre lo contrario, son únicos, porque no hay ninguna evidencia de lo contrario. Entonces, en este caso hay un solo cilindro de contenido gallego, que es Adiós a Mariquilla, que en distintos... aquí está en castellano, pero la mayor parte de veces que he encontrado este título está en gallego, por el barítono Sigler. Este señor figura efectivamente en los catálogos y casualmente he hecho la misma imagen que os ha mostrado María Jesús, porque he querido comprobar, ya que solo se trataba de un cilindro, esta hipótesis de Antonio Masísimo. Pues bien, tanto en el catálogo de cilindros impresionados de la Sociedad Anónima Fonográfica como en el catálogo de Huygens y Acosta no sale este título.
¿Eso es conclusivo? No, yo no soy investigadora. Yo solamente he querido comprobar con los elementos de los que dispongo si se abría la pista que pudiera corroborar lo que Antonio Massísimo había dicho. Naturalmente no es suficiente, pero sigo en mis 13 que la mayor parte de esos cilindros son piezas únicas, con lo cual esta que no está fechada, pone 1898, 1918, estas fechas nos las han criticado mucho y acepto las críticas, pero nuestra capacidad de investigar para cada cilindro cuándo fueron grabados sin tener ninguna documentación es muy difícil. Con lo cual, ¿qué hemos hecho? Y lo ponemos en el catálogo. Hemos tomado como primera fecha la que sabemos que el señor Regordosa grabó. ¿Y por qué lo sabemos? Pues porque gracias a un profesor de la Universidad de Sevilla que estaba muy interesado en los 14 cilindros de flamenco que hay en esta colección, hay uno que dice: cilindro registrado para el señor Regordosa en la Fonda Oriente de Córdoba. Y el profesor universitario sabía que la Fonda Oriente de Córdoba se cerró en el año 1999. Entonces, él mismo fechó uno de los cilindros, el cilindro en el que se oye esa voz, como del año 98. Muy probablemente no sea del año 98 porque la máquina que utilizó el señor Regordosa salió ese año y él la compró, pero difícilmente puede. Pero muy probablemente sea del 99. Con lo cual tendríamos que, según lo que yo he leído, con un estudio que está publicado y que se basa en las informaciones recogidas de la prensa gallega, el primer registro sonoro grabado en Galicia es de 1893. Entonces, no creo que se haya conservado, y se explica en ese estudio, porque ustedes saben que los primeros cilindros en realidad eran hojas de estaño. Las hojas de estaño recubrían el cilindro con el que se hacía la grabación. Pero después esas hojas de estaño se podían reproducir muy pocas veces. Prácticamente solamente la primera vez se oía bien y después ya el sonido se perdía por el desgaste de la rozadura misma. Con lo cual no se conservan, tampoco se conservan en Cataluña ningún tinfoil, ninguno. Pero por lo menos podemos decir que está abierta la posibilidad de que una grabación en Barcelona con contenido gallego se hiciera, no sabemos el año, pero en esa horquilla. Yo también la he traído y sé que la grabación es muy mala, pero la voy a poner. Aquí va la Mariquilla, melodía gallega con el barítono señor Figueres. Bueno, la podríamos escuchar entera, más que nada por un interés de saber si el cilindro está en buenas condiciones, porque habéis visto que hay un trozo en el que el sonido se perdía. Esto es debido a que quizá no esté lo suficientemente bien conservado como para poder extraer la información. Esta digitalización la llevó a cabo una empresa de Sevilla, Fonotron, que en aquel momento, y esto estamos hablando del año 2008, era la única en España que tenía un reproductor moderno de cilindros de cera. Es una máquina fabricada en Francia, es el Arqueofon, y permitía grabar con elementos nuevos,
modernos, que son los que evitan que ese roce de las antiguas agujas y en el caso de los cilindros de vidrios, de zafiros, pudieran pues, estropear el cilindro aún más. Pero también existen temas de conservación. Por ejemplo, como ha dicho María Jesús, y te voy a gastar el nombre hoy, son cilindros hechos con material orgánico. Aparte de la cera de abeja, pues hay otros componentes que hacen que sea más duro y que tenga también una maleabilidad para ser grabado, pero cuando se ponen hongos en el surco, muchas veces esos hongos se comen la parte orgánica y ahí deja de haber sonido. Con lo cual, me interesaba un poco saber si ese era un cilindro que estaba correctamente grabado en toda la extensión. Pero bueno, otro documento singular es este disco de aquí, hecho en Barcelona, no después de junio de 1931, porque esta marca de Odeón se conservó hasta que hubo una fusión que se realizó en este año, por lo tanto, tiene que ser anterior. No está, este disco no lo hemos encontrado en la Biblioteca Nacional. Es normal porque supongo que todos los anteriores al año 38 no fueron sistemática la recogida, por lo tanto es normal que no esté en todas las instituciones. No lo he encontrado en el Archivo Sonoro de Galicia y en Atopo tienen una edición posterior. ¿Por qué sé que es una edición posterior? Ellos lo han fechado y además Odeón figura con el nombre posterior. Justamente esta imagen es la que ellos tienen colgada en su página web. Otro documento singular. Este es procedente de un donativo de un musicólogo de Barcelona que falleció muy joven este año pasado, Josep Dulcet, que él estaba muy interesado sobre todo en la música de los siglos XVII y XVIII. Y la mayor parte de su amplísima discoteca tiene ese contenido. Pero, curiosamente, apareció que encontré que en la Biblioteca Nacional está catalogado y lo pone en una nota partiendo de un fichero. Curiosamente, contiene toda la información de la cara A, que como veis es la primera que se refiere a Pushkin en la música de sus contemporáneos, pero la cara B son los grandes poetas españoles en la música. Entonces, la cara B no se puede encontrar, si tú buscas por los contenidos de la cara B, no lo encuentras en la Biblioteca Nacional, aunque está. En el Archivo de Sonoro de Galicia tienen 2 ejemplares, he visto, y en Atopo también tienen este disco, que es un vinilo. Pero para nosotros es singular. Es singular porque ha aparecido en un fondo de donativo donde no tenía que aparecer un disco de estas características. Sin embargo, por el interés que fuera, porque Josep Dulcet no compraba cualquier cosa, está ahí. Otro documento singular, y este creo que es el último de los donativos y las compras, me permite introducir 2 cosas. Una, el hecho de que nosotros recibiéramos en la Biblioteca de Cataluña el fondo de archivo de una institución que tuvo una actividad muy prolífica entre los años 90, en los años 90, que fue l'Espai de Dansa y Música de la Generalitat de Cataluña. Y por ese espacio, realmente era un teatro, por ese teatro pasaron todas las formaciones musicales de Cataluña, pero también de España, muchas del resto de España, para presentar sus discos. Y la mayor parte las que procedían de fuera de Cataluña, eran de música tradicional. Casi todas. Mucha representación del País Vasco también, pero en este caso solamente he encontrado este documento. Este documento está grabado, ya digo que es un fondo de archivo, con lo cual las grabaciones no estaban pensadas para ser publicadas después, sino sencillamente para guardar un registro de la actividad de esa institución.
pero se grabaron en DAT y tenemos la prueba de que vinieron 2 veces. Luarna Lubre vino 2 veces, una en el año 2004, el otro en el 2005. No se hacían grabaciones en vídeo en aquel momento, pero sí de audio. ¿Por qué se grabaron en DAT? Bueno, ahí podríamos introducir un poquito la historia del propio desconocimiento de las personas que nos ocupamos de los archivos sonoros, que hacemos lo que creemos mejor en el momento en el que nos toca realizar ese trabajo. Y en ese momento el DAT era no un soporte de preservación, porque entonces ni siquiera se hablaba casi, sobre todo en nuestro ámbito, pero sí era un tipo de documento entre lo magnético, que era el soporte que en la memoria constaba como el máster siempre está en una cinta magnética, y lo digital. Entonces, ¿por qué digitalizamos ese fondo? En primer lugar, es único, o sea, todo lo que pasó por l'Espai de Dansa y Música de la Generalitat es eso y ya está. Y por otra parte, el DAT era uno de los documentos que en el año 2008 ya se apuntaba como de mayor obsolescencia. ¿Por qué? Porque estaban desapareciendo del mercado todos los reproductores y había que darse prisa en digitalizar un tipo de soporte del que se desconocía la esperanza de vida, ¿no? Precisamente por esa característica mixta de documento magnético y óptico. Entonces, aquí ya podemos entrar en lo que uno encuentra en el catálogo. Yo podría clicar aquí, no lo voy a hacer, retrasa mucho la presentación, pero después podríamos hacerlo si hace falta. Lo primero que vemos es, aparte de la descripción, un apartado donde nos dice cuáles son las copias de las que la biblioteca dispone. La que siempre está en primer lugar es la copia digital y se distingue por esa expresión, repositorio interno. ¿Qué significa repositorio interno? Significa que eso está digitalizado y preservado. Antes María Jesús ha dicho, está digitalizado, pero no está preservado el fondo de discos de 78. Pues aquí, esto cuando aparece en el catálogo está digitalizado y está preservado. Está preservado en un repositorio digital desde el cual se puede acceder desde el catálogo, pero en este caso nos puedo enseñar la aplicación que permite al usuario acceder directamente a la compra de una copia en alta resolución, porque no sé si lo he dicho antes, pero en la Biblioteca de Cataluña hemos estrenado catálogo nuevo este año. Llevamos desde el mes de enero hasta el mes de junio estuvimos haciendo pruebas. Es un catálogo que nos permite trabajar en RDA de una manera mucho más sencilla, pero a la vez mucho más compleja de organizar a nivel interno, y no tenemos desarrolladas todas las aplicaciones que teníamos en el catálogo anterior, en Sierra. Por lo tanto, no he podido traer aquí una muestra, pero estoy segura de que en poco tiempo, porque esto están trabajando, podéis acceder a la compra directa desde catálogo de la copia que está en preservación. Como la copia está en una calidad de preservación, está a 24 bits y 96 kilohercios, que eso es lo que se utiliza para realizar trabajos de edición. Normalmente, la gente que viene a pedir una copia no la pide en esa resolución. Y la copia que pide pues es o en MP3 o en un WAV de calidad CD. Entonces, esto es tan fácil como coger esta copia de preservación y hacerle una transferencia a lo que el usuario pida. Pero eso es muy rápido, se hace en el momento. Entonces, en este caso, tenemos los dos DAT que os he puesto aquí, con la misma circunstancia, están en el repositorio y se podría obtener una copia a cualquier resolución. Este documento, como os he dicho, se puede pedir ver el original, se puede pedir ver la reproducción, se puede pedir que se utilice como préstamo interbibliotecario, porque este catálogo, no lo he explicado antes, es un catálogo colectivo, es decir, las compras de los sistemas
de gestión bibliotecaria en Cataluña para las bibliotecas de investigación se realiza cooperativamente, con lo cual la Biblioteca de Cataluña, que en teoría es la cabecera del sistema bibliotecario, y digo en teoría porque no está ligada, por ejemplo, al sistema de bibliotecas públicas, pero sí lo está al sistema de bibliotecas universitarias, con lo cual la compra es cooperativa. Todo el mundo utiliza en el ámbito de la investigación el mismo sistema, entonces existe la posibilidad de que tú consultes tu propio catálogo o que consultes el catálogo colectivo. De ahí que se puedan realizar préstamos. Y después están todas las facilidades que ya ofrecen los catálogos hoy en día, como son recuperar el enlace directo, hacer una cita determinada, guardarlo en Mendeley, exportarlo como distintos formatos, enviar esa información por correo electrónico o imprimirla, sencillamente. Eso no tiene más secreto. Ahí, en teoría, que es lo que no os he podido enseñar, cuando pedís una reproducción, pasa a una página de una hoja de solicitud y de ahí ya a un carrito de compra que ya tiene su propia dinámica. Os he dicho que había 3 grandes fondos, el primero de depósito legal, el segundo de donativos y compras y el tercero de Radio Barcelona. Os lo he explicado un poquito antes, pero básicamente tiene estos fondos sonoros, que no tiene nada audiovisual. Los 10.000 discos de pizarra están todos catalogados. Son discos que, como todos sabéis, en la radio se utilizan mucho, con lo cual, si nosotros tenemos en una colección que nos llega un disco que también está en el fondo de Radio Barcelona, siempre comparamos cuál es la mejor copia antes de digitalizar. Si esa es una copia que ya estaba digitalizada, se vuelve a digitalizar para obtener el mejor resultado. Si vosotros buscáis algo de vuestro interés y veis que el topográfico empieza por RBP y una letra, es Radio Barcelona, disco de pizarra de una medida grande o de medida mediana, 30 o 25 centímetros. Lo mismo ocurre con los discos de vinilo, hay 80.000. No están catalogados, pero como os dije antes, se pueden buscar por ese catálogo manual con cada uno de los contenidos. Pueden existir hasta 4 ejemplares, por esa misma razón que os he dicho, se utilizan mucho en el mundo de la radio, están muy desgastados y se distinguen también por un topográfico singular. ¿Por qué tienen un topográfico singular? Porque el fondo de Radio Barcelona no es propiedad de la Biblioteca de Cataluña, es el único fondo que nosotros tenemos en depósito. Es cierto que es un depósito que se albirá eterno, porque no creemos que Radio Barcelona lo reclame nunca. Precisamente la donación a la biblioteca, la cesión en depósito a la Biblioteca de Cataluña se concedió por la imposibilidad de la misma emisora de realizar un servicio público. Entonces se buscó una institución que pudiera hacer ese papel, fuimos nosotros. Esos 2.000 discos de importación, que son básicamente música electrónica, sabéis que hubo un tipo de discos EPs que iban a 45 revoluciones por minuto, están sumariamente catalogados. Como yo no conozco cuáles grupos de gallegos han podido realizar grabaciones de este tipo, pues no he encontrado ninguno, porque, como digo, es un inventario prácticamente, no te pone ninguna información adicional. Y se distinguen también por ese topográfico que pone una I. Si recuperáis alguna cosa que pone una I y es un documento sonoro, forma parte de este conjunto y está muy poco descrito, muy sumariamente. Documentos singulares de Radio Barcelona. Por lo que se refiere a esta discoteca de 78, sí que hemos encontrado un himno a Galicia, con la descripción que os he puesto ahí, resaltando el número del catálogo de una de las caras, que durante mucho tiempo nosotros hemos considerado la matriz, porque dependiendo de la discográfica, las matrices se expresan de un modo u otro, las ponen en un sitio o en otro. Si tú no tienes ninguna documentación para contrastar si realmente aquello es la matriz o no, pues no lo sabes, pero lo pones. Y lo que sí he visto es que con este número de catálogo, con este número de matriz, vosotros sabéis que los discos de pizarra se editaban, se casaban las caras pues dependiendo del interés que tenían para la venta, y durante una época podía ser uno el interés y al cabo de los años cambiaba y la casa discográfica decidía pues que en una cara ponía una cosa y la juntaba con otra que no tenía nada que ver con la que se había hecho previamente, y sin embargo la grabación era la misma porque estaba tomada de la misma matriz.
En este caso, de la Biblioteca Nacional, hemos encontrado una anterior a la nuestra. El Archivo Sonoro de Galicia tiene 2 también. Y aquí hemos encontrado 3 ediciones y ejemplares distintos del que nosotros teníamos. ¿Por qué he destacado esto? Porque yo creo que, hablando de patrimonio gallego, es muy importante saber no solo cuándo se ha grabado algo, sino cuándo eso se ha puesto en el mercado, porque eso es muy indicativo de muchas cosas. Se puede decir, bueno, pues es que cuando salió en el año tal se hizo una edición de lujo y valía 3 pesetas, 10 pesetas, 8 pesetas, pero eso no tenía salida. Un himno a Galicia se tenía que sacar también en una edición popular. Pues se hizo otra edición de otras características, se vendió mucho, fue sacándose, con lo que pedía la gente a lo largo del tiempo se fue casando con otras caras, es decir, sí tiene interés. Y debo admitir que nosotros en la Biblioteca de Cataluña esa reflexión quizá no la hayamos hecho todo lo anticipadamente como se requiere, porque muchas veces no hemos sabido interpretar toda la información que dan ese lugar donde se ponen las informaciones en el disco, el color de la galleta, todas estas cosas ha sido muy reciente que las hemos ido recogiendo. Pero es un disco singular porque no coincide con ninguno, excepto con los del Archivo Sonoro, no coincide en 3 sitios distintos que yo haya encontrado. Por lo que se refiere a Radio Barcelona, a ver, tengo que deciros que el Archimag, las cintas magnéticas de Radio Barcelona, sean probablemente el fondo más consultado de la Biblioteca de Cataluña. Eso significa que la gente que viene a la biblioteca viene a buscar cosas únicas, fondos de radio que difícilmente se encuentran en otras instituciones de carácter público. Por ejemplo, recuerdo que fue aquí, justamente, donde se hizo público que Radio Nacional de España iba a digitalizar o había digitalizado todo su fondo. Corrígeme, Cristina, pero yo recuerdo que la primera vez que lo supe fue aquí, en Santiago. Radio Nacional de España. No, Radio Nacional de España. Radio Nacional de España, sí. Entonces, hay poco fondo de radio en instituciones públicas donde sea fácil su acceso. Cuando nosotros tenemos que pedir algo a Radio Nacional de España, es complicado acceder siquiera a un contacto. Eso es complicado porque, y esto es una reflexión mía como trabajadora de un servicio público, todo lo que se haga con dinero público tiene que revertir a la población, todo. Entonces, tenemos que hacer algo para que todos esos fondos acaben siendo de fácil consulta. Radio Barcelona fue iniciativa suya, la Generalitat lo recogió y aunque tenemos que mejorar muchas cosas, porque, por ejemplo, para poner a disposición toda la digitalización que estamos haciendo, no es que tengamos ningún reparo, pero la radio ve en la digitalización el futuro de la difusión de su historia. Entonces, como el fondo no es nuestro, no hemos llegado todavía a un acuerdo de cómo se debe hacer eso. Una cosa es que tengas que venir a consultar una cinta y otra cosa es que la digitalización ya puede estar en cualquier sitio. Y en eso estamos ahora mismo. ¿Qué he encontrado del fondo de Radio Barcelona que pueda ser de interés? Bueno, pues debéis saber que básicamente el Archimag es fondo de palabra y son voces, pero hay muchos radioteatros y los radioteatros están todos digitalizados. Y entre otros hemos encontrado Divinas Palabras, La farsa de la enamorada del rey. Es lo único que he encontrado. Pero se pueden encontrar otros programas radiofónicos de temática gallega y algún concierto y algún festival que está muy centrado en el área mediterránea. Documentos singulares. Sé que en el Archivo Sonoro de Galicia está este disco que editamos con una canción con Lonche de Terriña cantada por Conchita Badía que estuvo en los cursos de Santiago de Compostela. No me voy a alargar porque sé que ya me he pasado.
Otro documento singular es este programa de La Ventana, que es un programa medio humorístico, pero es como un magazine. Y aquí entrevistaba, aparte del señor Fraga, solo he encontrado que se entrevistaba a una familia gallega que en las elecciones del 93, padre, madre e hijo votaban a partidos distintos. Entonces era una charla muy divertida sobre cómo se entendían ellos en casa, votando partidos distintos. Bueno, en cuanto a los contenidos y la búsqueda de catálogos, quería advertir de que si alguna vez queréis, por ejemplo, yo he hecho una búsqueda, Galicia, grabaciones de sonido, y me ha dado como resultado 250. Si yo quiero decir, pues quiero, ya que me lo permite, decir cuántos están en gallego, no puedo. ¿Por qué? Pues porque está por desarrollar todavía todas las lenguas que existen en los documentos de la Biblioteca de Cataluña y poner aquí gallego, porque está el gallego y muy representado también en documentos bibliográficos, pero de momento no se puede. ¿Queréis buscar por un autor? Pues Rosalía de Castro, grabaciones sonoras. Aquí, cuando esté en gallego lo podréis buscar, pero veis que da muy pocos resultados. Podéis, como pasa en todos los catálogos de las grandes bibliotecas, decir de que entre qué año y qué año quiero que me recupere estas grabaciones. Y, bueno, os he dicho que ha recuperado muy poca cosa. Aquí he hecho una selección para que veáis que realmente hay poca cosa. Fauna de Galicia. Cuando yo he dicho, bueno, pero tiene que haber grabaciones sonoras de fauna, porque nosotros también tenemos en Cataluña, solo me ha salido un vídeo que tiene como materia Fauna de Galicia. Política en Galicia, aquí ya entramos en muchas más recuperaciones, pero ha sido una sorpresa para mí ver que ha sacado un grupo que creo que es de heavy metal, que el contenido de la música es político. Entonces, como hay una materia que lo ha clasificado así, sale un resumen del mismo programa de antes, del Balcó, el resumen de actualidad política, pero también un grupo musical, música y palabra. ¿Por qué he dicho que quería llegar a estos vínculos catalano-gallegos? Pasaré muy por encima. Tenemos dos personajes clave que son catalanes porque han hecho su carrera allí toda la vida. Uno es nacido en Galicia, que es Pepe Rubianes, pero no se entendería el humor en Cataluña sin Pepe Rubianes. Y Pepe Rubianes es autodefinido por él mismo, soy un galaico catalán, y él siempre lo dijo. Es un personaje no solamente entrañable, sino que ha sido un pionero en muchas de las actuaciones teatrales en Cataluña, y después cuando él fue el que realizaba sus propias actividades, sus propios... sí, no me sale la palabra, espectáculos, pues ahí ya fue el no va más. El fondo no lo tenemos nosotros, está en el Institut del Teatre. Como os decía, él participó, fue un miembro de Dagoll de Gom. Dagoll de Gom hicieron una obra musical que se llamó Antaviana, que marcó un antes y un después en la vida teatral y musical, de teatro musical en Barcelona. Podemos recuperar todas las obras que en vídeo tenemos de Pepe Rubianes. Podemos recuperar también todas las instituciones gallegas que han hecho grabaciones de interés catalán. Esas también están, o procuramos que estén. Y después hay un grandísimo personaje que ha hecho desde Cataluña una apología del galleguismo, como yo no conozco a nadie más, que es Vázquez Montalbán. Tenemos el fondo de Vázquez Montalbán. Es un personaje tan poliédrico que no terminaríamos nunca de hablar de él. Os he traído solamente un apunte. Cuando estábamos montando una exposición sobre carátulas de artista, nos salió que él había participado en el texto de una ópera de Dalí. Es una cosa que nadie nunca habló. No es gallego, es verdad. Pero lo que sí nos interesaba del galleguismo de Vázquez Montalbán es el personaje de Pepe Carballo. Pepe Carballo representa al mismo Vázquez Montalbán. Mucha gente ha dicho que incluso llevan vidas paralelas, aunque uno es investigador y el otro es periodista. Pero tanto es así que Pepe Carballo ha sido declarado, digamos, un elemento en un programa europeo de detección de identidad transcultural, porque ha trascendido
lo que es la actuación de un personaje ficticio en una Barcelona determinada en la relación con todos los investigadores europeos que pueden pasar por Barcelona, pueden ir a Galicia o él ir a Galicia a investigar casos, y yo creo que es suficientemente gallego como para citarlo. Y yo creo que esta era mi última diapositiva. Yo os agradezco que me hayáis regalado 8 minutos y, no sé, estoy a vuestra disposición. Muchísimas gracias, Margarida, por a túa intervención e por tamén utilizar realmente o tempo que tiñamos previsto, non? Bueno, en toda a xornada sobre o sonido non podía faltar os ruidos, Por lo tanto, disculpar que estamos en plena rehabilitación do Pazo de Raxoi e, bueno, en todo caso, se temos que poñer créditos dos sonidos, pois tamén ellos axudicamos a empresa que está levando a cabo este traballo, que nos vai a librar das goteras que sufríamos. Se hai algunha pregunta, pois é o momento de facela. Deixamos 5 minutos para isto e non temos a través do chat, me parece que ninguna puntualización ou pregunta ou intervención, así que se hai alguén que quera formular alguna pregunta. Está todo claro? Aí hai unha pregunta. Bo día. A Margarida mencionou varias veces a Topo. Eu, por alusións, porque son un dos responsables da Topo, a Topo é basicamente un metabuscador, é un catálogo documental e bibliográfico dos fondos de arquivo e biblioteca da Deputación de Pontevedra e do Museo de Pontevedra. Entón, aí en Atopo hai uns rexistros bibliográficos da nosa colección de discos de lousa, de pizarra. Bueno, é unha colección que está formada por preto de 2.000, ou, sí, máis ou menos 2.000 discos de lousa que se trouxeron moitos deles dos fondos da emigración en América. Hai cousas moi solanceiras, moi orixinais. Nestes intres estamos tratando de colgar todas as digitalizacións na nosa páxina web ou na páxina web da Deputación. É un proxecto que estamos aínda desenvolvendo porque este é un fondo que creou unha persoa, esa persoa xa non traballa ali e, bueno, estamos con esa posibilidade de digitalizalos e colgalos, porque hai moitos que son moi orixinais. Entón, é un pouco para comentar ese aspecto. Son os fondos documentais e bibliográficos do arquivo da Biblioteca da Deputación de Pontevedra. Chámase Atopo porque, bueno, atopar é encontrar en gallego. Tengo que decir, si me permite, que me ha sorprendido mucho lo bien hecho que está. Dos cosas. Una, las fotografías, la mayoría, porque no todas creo que están hechas por la misma persona, pero las fotografías son extraordinarias. Tienen el interés de, cuando tú las amplías, puedes acceder a toda la información necesaria, cosa que es muy difícil porque mucha gente cuando le mandas a hacer una fotografía, si no le dices que tiene que salir lo que está en relieve en la zona que le llamamos espejo, vosotros no sé cómo lo llamáis, zona muerta o zona de espejo, eso es vital para conocer bien y las fotografías vuestras son extraordinarias. Y después, el hecho de que hayáis hecho algo cooperativo, yo siempre digo que entre la Biblioteca Nacional de España y la Biblioteca de Cataluña tendría que existir muchísima más cooperación. Es muy difícil que programemos un trabajo conjunto, por muchas razones, pero yo felicito que desde Pontevedra se haya hecho. Es muy importante. También lo ha hecho el archivo sonoro, con un añadido, perdón, no me acuerdo cuál de los dos es, pero contiene muchas de estas grabaciones hechas fuera de España. Las hay argentinas, las hay americanas. Y, por cierto, buscando, porque no era mi tema, pero hay una grabación de la RCA de un disco
de contenido gallego, no sé si era el himno gallego, que no está recogido por la mayor discografía americana que existe. No lo tienen, no tienen ninguna referencia. Y ellos están buscando información española sobre fondos americanos. O sea que si me das tu nombre y eso, ya te lo facilitaré, porque igual en vuestra institución hay alguien que pueda responder a eso. Bueno, non sei se Cristina quere engadir algo, pero en todo caso decir que o criterio do Arquivo Sonoro de Galicia, sobre todo nesa colección que son os discos de pedra, é incorporar todo o que está producido en Galicia, está interpretado por intérpretes galegos ou son de autores galegos as partituras. Por lo tanto, pois claro, no Arquivo Sonoro hai cousas de Gardel, tangos, pero porque o tango está escrito por un galego. E o mismo acontece con toda esa amplísima produción americana, que é un fenómeno, eu creo que moi ligado a Galicia, porque os emigrantes queren xustamente levar pois, os sonidos da súa terra ao seu novo ámbito. E iso fai que produzan cantidad de discos que se graban en Galicia, que se graban en Estados Unidos, que se graban en Buenos Aires ou na Habana. É dicir, que hai aí unha amplísima produción de discos relacionados con Galicia, pero que algún dos seus componentes non son galegos. Pero que creo que é moi interesante que dentro do criterio, por lo menos da colección de Lousas, seña o factor determinante. Debo decir que tenemos un fondo del Orfeón Català de Mèxic, que es, como decís, una institución similar. Y busqué en ese fondo si había algo gallego, porque era muy fácil que los españoles se pusieran en contacto entre ellos en el exilio. Y no encontré absolutamente nada. Pero como sabía eso, fui a buscar qué era lo que teníamos de fuera que pudiera tener fondos y, desgraciadamente, no. Bueno, pois moitísimas gracias a Margarida pola súa intervención e facemos un pequeno alto de un cuarto de hora para intentar ás 12:30 continuar xa ca mesa redonda. Moitas gracias.